Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esto es la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y hoy voy a hablar más rápido que en otras ocasiones, aunque ya sé que algunos de ustedes se enojan muchísimo porque yo hablo muy rápido, pero es que tenemos tanto que cubrir hoy que si no hablo rápido no vamos a poder no vamos a cubrir ni siquiera la mitad. Entonces voy a echar mano de mis capacidades histriónicas para hablar a una velocidad absolutamente arrolladora, verdaderamente, absolutamente de Fórmula 1 y así poder acabar con todo lo que tenemos el día de hoy. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Aquí estamos como todas las semanas comentando cosas que han pasado, algunas de las cosas que han pasado en la semana, pero no se pueden comentar todas. No se pueden comentar todas. Puedo comentar hasta que me han picado mosquitos que no solía ver por aquí, pero ahora tengo piquetes de mosquitos. Me tuve que cambiar el anillo del aerolito, del meteorito, me lo tuve que cambiar de lado. Porque, vas a sacar las gafas oscuras, hace sol aquí. Tuve que cambiarlo de lugar porque hay mosquitos y me han picado. Además, han decidido que hoy estoy sabroso yo. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un montonal de cosas y para empezar vamos a contarles que lo que hicimos ayer, porque además de lo que hicimos ayer, hoy hay una segunda parte. Ayer hablamos de cómo la derecha indoctrina a niños a través de una serie de libros y dibujos animados de un productor ultralibertariano mormón, y el cine y la televisión mormonas están muy presentes, más de lo que uno cree. Creo que hay que darle una repasada a eso, y lo vamos a hacer en el futuro, de cómo los mormones han decidido utilizar los medios de comunicación para entrar en nuestras vidas, querámoslo o no. Bueno, entonces, estos muñequitos de Javier Milei que vemos, que son los Total Twins, los gemelos o mellizos Total, son uno de los ejemplos de la indoctrinación infantil que ahora Milei ha decidido que va a hacer con dinero del Estado. Ay, sí, porque con el dinero de él, pues no, ¿verdad? Además, el dinero de él, ya saben ustedes que la fortuna de Milei se la dejó su padre y su padre la obtuvo del Estado argentino, que le financiaba las cosas. Estos siempre son iguales. Hablan contra el Estado, pero al final viven del Estado. Ahí tienen a Abascal, no ha trabajado en su vida un día de trabajo honesto en la vida, nada. Siempre ha sido asesor y correveidile de políticos y cosas así. Entonces, ayer hablamos de esto, de la indoctrinación de la derecha, tratando de establecer una línea entre la indoctrinación y la información, la educación de los niños. Y siempre viene el filosofeta que te dice, es que hay una línea gris, hay un espacio gris. Sí, mira, en todas las cuestiones humanas hay un espacio gris. Las definiciones precisas existen en matemáticas. Y ahí hay paradojas incluso. Pero en las cuestiones humanas no puedes pasarte la miserable vida quejando. Ay, es que hay zonas grises. ¿Dónde empieza el arte y dónde termina el arte? Pues mira, si quieres, primero que nada, si lo defines, sabes dónde empieza y termina. Tú haces una definición y te agarras esa definición, ya la tienes muy difícil. Pero si quieres inventarte la definición, qué es el arte, qué es la verdad, qué es la felicidad, qué es el Estado, pues te pasas la vida discutiéndolo. Son discusiones semánticas, buscar la definición de las cosas, ¿no? Entonces, yo decía aquí que me parece que es bastante claro, en la mayoría de los casos, si hay indoctrinación o hay información a los niños. Este es un canal de izquierda, ¡ay, sorpresa! Pues yo no me dedico a indoctrinar a nadie, yo presento las cosas como son, trato de ser absolutamente objetivo y honesto, y cuando la izquierda mete la pata, voy y lo digo, y cuando hay una parte de la izquierda con la que no comulgo, todo el mundo lo sabe. Entonces, yo creo que me informo, pero no adoctrino o indoctrino. Que por cierto, los que se enojaron porque dije indoctrinar en lugar de adoctrinar, porque el español puro es adoctrinar, pues la RAE dice que no. Hasta la RAE, que es ese depósito de polilla absolutamente inservible, hasta ellos dicen que indoctrinar y adoctrinar son lo mismo. Entonces, hoy vamos a usar uno de los capítulos de los muñequitos de Javier Milei para analizar cómo la derecha quiere ahora convencerle a usted. Si usted no es rico, no vaya a la universidad. Si puede ser carpintero, si puede dedicarse a limpiar váteres, si puede ser minero. ¿Qué quiere ser ingeniero, médico? Aspiracionismo. Y lo dice la ultraderecha estadounidense, la misma estupidez que dice López Obrador y Morena. No tengas aspiraciones. Pues hoy vamos a ver una cosa de esas y algunas otras cosillas más que tenemos por allí. Como siempre, les pido su apoyo. Necesitamos su apoyo en Patreon, necesitamos su apoyo en PayPal, necesitamos su apoyo donde quiera que sea.
Voy a tener que abrir las membresías aquí en YouTube, aunque no tengo nada que ofrecerles, unos stickers ahí que vamos a hacer y que no creo que sean la gran cosa. O sea, que lo tienen que hacer porque quieren ustedes, pero si es a cambio de los premios, pues no lo van a hacer, porque no, los premios no van a ser ninguno. Pero necesitamos su apoyo. Estaba el otro día viendo nada más, fíjense, para centrarnos. Tenemos la tarjeta que nos hizo favor de traernos Alex Álvarez Tillas, pero antes de eso, miren. Todas estas tarjetas han pasado por aquí. Todas se han comprado en un momento dado con el apoyo de ustedes. Todas han dejado de servir o causado problemas o resultado insuficientes después de un tiempo. Entonces, ¿en qué se gasta lo de lo que me dan en Patreon? Pues aparte de pagar el alquiler de este estudio y la luz y el agua, que es poca, pues es para cosas como esta, tener tarjetas mejores de sonido cada vez, porque mucha gente se queja del sonido. Siempre se van a quejar, pero bueno, eso es igual. Entonces, contado eso, pues por eso es que les pedimos su apoyo en Patreon, en PayPal o en Ko-fi incluso, y a partir de yo creo que de esta semana ya en las membresías aquí en YouTube, para poder seguir adelante. ¿Qué más falta? Invitarlos a que vean Crónica Oscura, que Oscura Crónica, el último capítulo es el de asesinos y asesinatos papales, o sea, papas que han sido asesinos o asesinados, pero no estamos teniendo mucho éxito. Igual me equivoqué, pero vamos a darle un poco de tiempo. Y hoy en Cosas que Sabemos, una cosa muy interesante, el miedo. Hay cosas más feas que el miedo es feísimo y sin embargo lo necesitamos. Si no tuviéramos miedo, no habríamos sobrevivido como especie. Es de lo más curioso pensarlo. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre el significado, la importancia y la relevancia evolutiva del miedo. Acuérdense que ahí no hacemos filosofía. Ya sé que se molestan mucho cuando digo eso, pero ¿no se han puesto a pensar que lo digo para molestarlos y que si se molestan están ustedes cayendo en la trampa? Se lo digo a los filósofos que me ven para enojarse, porque sufren horrores. Pobrecillos, qué pena me dan. Bueno, dicho eso, que hoy empezamos a una velocidad mayor que nunca. Luis Esparza, ¿qué opina de ese vídeo donde Agustín Laje se ve muy molesto con un periodista que lo está entrevistando sobre un tuit donde dice que no se puede convivir con nosotros los zurdos? A ver, si ves el vídeo que publiqué ayer, el de la indoctrinación a los niños, precisamente puse ese tuit de Laje diciendo que no son sus ciudadanos, somos el enemigo. La derecha siempre tiene esta característica, se presentan como si fueran racionales, se presentan como si fueran tolerantes, demócratas, abiertos al debate incluso, ¿no? Y entonces luego convencen a los tontos que vienen por aquí en el canal y dicen, ¿por qué no debates con Laje? Porque no me ha invitado, no me ha dicho dónde nos vemos, en qué hotel, cuál va a ser el público, quién me va a pagar el viaje, quién me va a pagar los honorarios, porque él vive de esto, él sí vive de esto. Entonces, si le van a pagar honorarios a él, me pagan los mismos a mí, ¿qué carajo? Y total que no, pero es que son muy abiertos al debate, y son analíticos, y son racionales, y a la hora de la hora son los nazis, que están fomentando el odio y que quieren matar a la izquierda. Entonces, Laje, en un siguiente tuit, él estaba muy enojado y se calentó, y obviamente se le calentaron los dedos, pero es que no puede ser tan irracional por el atentado que sufrió el candidato colombiano. Es que ese apellido de Uribe tiene otro apellido, pero no me acuerdo del de Uribe. Sufrió un atentado el candidato colombiano. Y este despojo humano que se llama Agustín Laje decidió que había sido la izquierda la que lo había atacado, como si en Colombia no hubiera habido ya numerosos casos de intentos de asesinato de políticos por parte del narcotráfico y de la delincuencia organizada en Colombia, como pasa en México. Cuando dejas o no logras evitar que la delincuencia campe a sus anchas, campe por sus fueros, pues es lo que obtienes. Bueno, entonces te decidió que había sido la izquierda y empezó a decir que ¿por qué siempre los queríamos matar? La izquierda los quería matar. Empezó a hacer una lista de lo más delirante. A Bolsonaro lo trató de matar a la izquierda. No, mira, fue un señor que estaba enfermo del cerebro, un sujeto con problemas mentales. Y a Trump lo quiso matar a la izquierda. No, mira, un votante republicano. Era un chico que era votante republicano, registrado como republicano, y que había votado por Trump en 2020, cuando perdió. Que dice que no perdió, y tú dirás lo mismo.
¿Quién más sacaba? Sacaba a un candidato ecuatoriano, me parece, que fue víctima de una serie de asesinatos a candidatos por la delincuencia organizada que no tenían nada que ver con la izquierda. Total, que nos quiso enjaretar todos los asesinatos del mundo. La izquierda quiere matar a la derecha. Y luego tienes a Anders Breivik, que va y mata a 69 chicos en la isla de Utoya, en Noruega, porque esos 69 chicos habían cometido el horroroso delito de ser de las juventudes laboristas del Partido Socialdemócrata Noruego, actualmente en el poder en Noruega, por cierto. Y entonces, pues como eran jóvenes y eran de izquierda, pues había que matarlos. Y cazó en una isla durante horas a 69 chavales. Pero los que matan son la izquierda. Pues depende cuál izquierda. La vieja izquierda comunista ya no mata ni siquiera, ¿no? Sí, mataron mucho y fue absolutamente despreciable. Yo nunca estuve con ellos y siempre los acusé de querer cambiar la realidad haciendo huerfanitos. Y a mí me parece absolutamente despreciable. No es una manera de hacer un mundo mejor, dejando un montón de niños sin sus padres y con la furia y el odio que conlleva el hecho de que te mataron a tus papás, ¿no? Lo mismo que está pasando en Gaza actualmente. Pero esa izquierda en este momento no es ninguna amenaza, no hay una guerrilla urbana persiguiendo el trasero del Aje para meterle un petardo, no es cierto. Se hacen las víctimas, porque les conviene hacerse las víctimas, para luego proclamar que hay que matar a la izquierda. Así que ahí los dejo yo para siempre. ¿Qué me dicen? Su opinión sobre la celebración de la sentencia condenatoria de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, si es una corrupta, tiene que ir a la cárcel, punto. Entonces, una cosa, sobre el peronismo, quiero abundar sobre algo que dije hoy. Fíjate. Déjame pasar esto a este monitor, porque aquí lo puedo leer con mayor claridad. Mira, el día de hoy hay una matemática a la que yo sigo, luego no tengo diferencias con ella, probablemente ni sabe que existo, pero me agradan muchas de las cosas que ella dice y entonces la sigo. Es una matemática uruguaya que vive en Shenzhen, en China, y que, como estaban hablando de que uno de estos chistositos del equipo del AGE se toma una foto con un letrerito que dice: Cristina Fernández de Kirchner presa e inhabilitada, mal día para ser zurdo. Primero que nada, yo no soy zurdo, yo soy diestro. Yo escribo con la mano derecha, toco la guitarra con la mano derecha y pues, mi guardia es para usarla, defender con la izquierda, golpear con la derecha. Yo soy diestro, soy de izquierda. No es lo mismo. No es lo mismo que ser zurdo. Entonces Yana le contesta: el peronismo tiene un origen más cercano al fascismo que a la izquierda. Toda la ideología peronista está basada en el regalo de los líderes más que en la conquista del trabajador. Por ejemplo, jornada laboral de 8 horas, derecho vacacional, etc. Y esto me interesó mucho que lo dijera alguien que está cerca del peronismo. Yo tengo amigos peronistas que les pregunto qué es el peronismo y nunca me lo pueden explicar muy bien. Pero yo dije lo siguiente respecto del tema. Este tuit aparentemente inofensivo, el de Yana, o Hanna, me imagino que será Hanna, yo lo estoy pronunciando en otro idioma, es Hanna Rodríguez Hertz, es uruguaya. Este tuit aparentemente inofensivo encierra importantes verdades respecto del populismo caudillista que en América Latina se ha vendido como izquierda, sea el chavismo, el López Obradorismo o incluso el kirchnerismo. La confusión se produce cuando el cosplay de izquierda, es decir, de la izquierda, que es el compromiso con la causa de mejorar la vida de los más desprotegidos, dándoles poder sobre su propia existencia y elementos para una vida digna y autosuficiente, que eso es acabar con la pobreza, que la gente ya pueda dejar de ser pobre por sus propios medios, solamente encubre clientelismo, caridad disfrazada de programas sociales, reparto de recursos sin proyecto político detrás, en lugar de lo que es una inversión social productiva a largo plazo, que es lo que propone la izquierda socialdemócrata a la que yo me adscribo. La existencia de una izquierda autoritaria, producto de la idea marxista-leninista de la dictadura del proletariado, donde por cierto el proletariado nunca ha estado al frente, cosa fácil de constatar, pero la dictadura sí ha estado allí, como el dinosaurio de Monterroso, ha facilitado este travestismo político en gobiernos populistas, cuyo asistencialismo no es distinto del de la más rastrera derecha.
De allí que de pronto haya coincidencias asombrosas en las políticas de Trump y López Obrador, de Bolsonaro y de Ortega, por decir algo. Adicionalmente, el desdibujado de los principios básicos de la izquierda, a manos por igual de parte de la propia izquierda y de buena parte de la derechuza, lleva, por ejemplo, a batallas culturales que dejan de lado la lucha por la prosperidad, la justicia y la libertad para toda la sociedad, centrándose en quién puede entrar al baño de mujeres o si la última de Pixar tiene demasiadas personas de etnias que a algunos les resultan repelentes, ¿no? Que es tema más de programa de chismo cotilleos que de política social y económica con sentido humano. Hay líderes varios que se visten de izquierda cuando son en el fondo meros autoritarios populistas que igual blandirían una esvástica que una hoz y un martillo, porque su interés no es el ejercicio del poder en un sentido sano para toda una sociedad, sino la obtención del poder y su permanencia en él para mayor gloria propia. También son el enemigo. Y es cierto, ¿no? Esta idea que toda persona que se dice de izquierda viene la gente y dice, ya ves, la Kirchner que robó dinero. Se vaya a la mierda, tío. Pero es que la van a meter a la cárcel, jajaja, la izquierda. No, la van a meter a la cárcel por corrupta, no por izquierdista. ¿Sí? Del mismo modo en que hoy el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español ha entregado su cargo, su acta de diputado, ha sido echado del partido porque tiene acusaciones gravísimas que si resultan ser ciertas, amerita que lo metan en la cárcel. Me da igual que sea mi partido, al contrario, quiero que mi partido se limpie. Si tiene personajes sucios, porque en todos lados hay corrupción, lo que hay que hacer es combatirla y lo que hay que ver es cómo reaccionas ante esa corrupción. Entonces el PSOE ha dicho que va a hacer una auditoría externa de las finanzas del partido y yo quiero ver cuándo hace lo mismo el PP o Podemos. Eso no lo vas a ver, hermanito. Entonces, dicho eso, lo de la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que si está hecha con base en derecho y hay pruebas, que la metan a la cárcel y que le vaya bien. Pendientes de que nos compartas las novedades de esta semana. Gracias, Larus, por decirme cosas bonitas. José Fernández, está bien defender la verdad ante la mentira, pero hay tanta mentira que uno duda hasta de la verdad. Es que no debes dudar de la verdad. La verdad son los hechos que puedes ver a tu alrededor. Como decía un filosofeta que estuvo dando por saco bastante, es que la interpretación también es una forma del conocimiento. No es cierto. Del momento en que hay unas cosas interpretables, no hay conocimiento derivable de las interpretaciones, porque las interpretaciones son encontradas. Toda observación que amerita interpretación, lo que necesita es esperar a tener más datos. Ya cuando tengas más datos, ya puedes no necesitar la interpretación, sino limitarte a ellos. Entonces, no dudes nunca de la verdad. Recientemente YouTube me está presentando algunos de tus vídeos doblados al inglés. No sé qué pasó. Ay, la inteligencia artificial no inteligente. Bueno, YouTube implementó el doblaje por inteligencia artificial de los vídeos. Muy bien. Entonces, al parecer, al azar se los está presentando a la gente o doblados en inglés con una voz que además no me gusta nada. Ya podrían usar mi voz real, que esta es mi voz real. Yo tengo un problema de dicción, tengo un problema de pronunciación de toda la vida, mediante el cual hablo por la nariz. Y al hablar por la nariz tengo una voz aguda, una voz con este sonido un poco metálico, pero cuando bajo la voz y dejo de usar la nariz como resonador, esta sería mi voz. ¿Podría ser tan amable YouTube de usar mi voz real para doblarme? Hombre, lo agradecería yo mucho, pero no, están usando una voz ahí rarísima de alguien como de 25 años, pero no sé por qué, no sé cómo decide YouTube. Parece que es que si tienes el programa, si tienes la aplicación o la página de YouTube en inglés, pues entonces me dobla el inglés. Pero en otros casos hay gente que me dice que la tiene en español y de todos modos se lo dobla en inglés. No sé. Yo soy tanto o más víctima de YouTube que ustedes. Por cierto, y abro paréntesis, si me ven que hago así, es que a veces, hace años no me pasaba, pero 4 o 5 veces a lo largo de mi vida me ha pasado que de pronto siento una punzada horrorosa aquí, que es un músculo. No es nada de adentro, es por afuera. Pero es una punzada muy molesta que viene repitiéndose desde hoy a las 11 de la mañana y entonces de pronto duele. No pasa nada, estoy bien, estoy magníficamente bien. Dice José Bendeca, actualmente para ti, ¿cuáles son las mejores bandas de rock en España? No conozco a todas, pero el mejor de lejos es Fito y Fitipaldis. Fito es
un fuera de serie en España y lo voy a ver en diciembre, ya tengo las entradas. Me viene con nuevo disco, desde hace 6 años que no sacaba disco, Fito, tío, que yo sé que tienes problemas, pero piensa en tus fans. Morgan me gusta muchísimo, he estado en conciertos de Morgan. Mago de Oz me gusta, eh, pero no estoy al tanto de la escena española de rock. Sobre todo porque el rock sí está, a diferencia de lo que creen algunos que dicen The Warning es pop, y tú no sabes lo que es el pop ni el rock, ¿verdad? Bueno, son los que le dicen grupo de pop a los Beatles, así que no tengo ningún problema, y a Queen, así que no tengo ningún problema. Pero, digo, muchos de los grupos españoles que destacan son más pop que rock. Estoy pensando en La Oreja de Van Gogh, estoy pensando en Mecano, en tiempos aquellos. Y estoy pensando en ¿cómo se llaman ahora? Los Sexy-Cibras, que los he oído, pues está bien, el grupo está bien, pero no me matan. Me gusta más un grupo de covers fundamentalmente como Broken Pitch, es una banda gallega que le llevo siguiendo hace años, me caen muy bien y que hacen unos covers maravillosos. Eran 4 chicas que hacían 4 voces, cosa que a mí me flipa, pero ahora solo se fue una de ellas, y entonces las 3 que quedan están haciendo de todos modos unas armonías maravillosas, pero no estoy tan al tanto como para poderte decir quién es el mejor, cuáles son las mejores bandas. Estoy prácticamente seguro que la mejor de todas, en este momento y desde hace muchos años, es Fito. Que le dedique un tiempo a la situación a Colombia, no tengo datos, entonces no. ¿Le gusta la música de la banda Paramore? Sí me gusta mucho la fuerza de la cantante, te lo voy a decir. Y la he visto controlar al público, de una manera que dices tú, poder de front person, de front woman, ¿no? Eh, no soy especialmente fan de su música, pero los escucho con mucho gusto. Ah, ¿Pudiste llegar a ver el video de la actuación de The Warning en Rock am Ring? Sí lo vi. Para los que no lo sepan, la peculiaridad de Rock am Ring es uno de los grandes festivales de rock alemanes. Por segunda vez fue invitado The Warning, fueron invitadas The Warning. Y la peculiaridad es que tuvieron 12 grados, que como decían ellas, siendo de Monterrey, Nuevo León, México, que es básicamente una caldera, o sea, es mucho frío. Y luego con un viento de multitud de kilómetros por hora, súper épico, eso sí, tú estás tocando la guitarra con el viento echándote el pelo hacia atrás, épico es, pero que a ratos no podían ni abrir los ojos Ale y Dani, porque Pau iba de gafas oscuras, pero las vi, yo creo que todos sus shows son maravillosos, no hay show que yo haya visto que digas tú, uy, qué mal estuvieron, que se los he visto a muchos, ¿eh? No, todos sus shows son maravillosos y creo que hicieron un show excelente y creo que los alemanes estaban absolutamente encantados con ellas, que es de lo que se trata. Cuando el público de rock va y aplaude a un grupo de rock y luego sale de atrás un don nadie y dice, no, es que esa no es rock. Dices tú, sí, ya. No es rock, anda. Ve con mamá, que ya estará preguntándote dónde estás, que son las 7, hay que merendar, que mañana tienes kinder. O los que les gusta el rock de competencia. A mí especialmente me molesta la gente a la que le gusta la música de competencia. ¿Qué quiere decir la música de competencia? La música de competencia es cuántas notas puedes tocar por segundo. Cuántas más notas puedes tocar por segundo. Cuántas más veces puedes golpear el parche de la batería, los parches de la batería o los címbalos por segundo. Si puede ser rapidísimo, es muy bueno. Yo he visto a grandes shredders de guitarra que me dejan absolutamente frío. Y mi ejemplo de siempre es Yngwie Malmsteen. Yo prefiero a la gente que toca las notas que hay que tocar para que la canción funcione. No me esté impresionando con sus cosas a cada rato. Entonces, pero a la gente a la que le gusta el rock de competencia, no, es que no hace solos de guitarra con 12,000 semifusas. Está bien, no te preocupes. Ve y escuchas tú a los que te gustan y no me estés molestando a mí. Así de sencillo, pero sí lo vi, me gustó mucho no vi todo el concierto, lógicamente, pero sí vi 2 o 3 cosas. ¿Me debes la respuesta? ¿Cuáles son tus autores mexicanos predilectos? Es que cambia y varía y varía.
Cambea y varía. A ver, de poesía, por ejemplo, siempre he sido un enamorado de Amado Nervo, por ejemplo. De poesía más moderna me gustaban mucho Efraín Huerta, por ejemplo. Efraín Huerta, que el problema es que lo conocí, es el abuelo de mis hijas, pero independientemente de eso, como poeta me gusta mucho Efraín. Eh, como escritores, fíjate, ni siquiera me acuerdo a veces de los nombres. Ah, uy, uy, uy. ¿Quiénes? Me- bueno, el mejor narrador que hay ahora en México se llama José Luis Zárate. Es mi amigo, lo conozco hace muchísimos años, escribe mejor que todos nosotros, con una mano atada atrás, con los ojos cerrados y dormido. Tiene una capacidad de ver el mundo con una vena literaria brutal que expresa mucho en Twitter, con lo que él llamó la tuiteratura, eh, y es probablemente uno de los que más me gustan. Me gusta mucho, ay, ¿cómo se llama? ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Eh, el autor de Pito Pérez. El autor de Pito Pérez me parece una de las grandes novelas de la historia. Es Pito Pérez. Gran novelista también, Marco Aurelio Almazán, Marco A. Almazán, que hacía libros de comedia. Y entre sus libros de comedia o de risa, que la gente quería siempre buscar la risa, el humorismo, que lo tenía. En el trabajo de Almazán tiene novelas extraordinarias como El redescubrimiento de México, que cuenta la historia de todos aquellos emigrantes que, como mi abuelo, se fueron a México a hacer la América, porque aquí ya no había ni para comer, ¿no? En los años pues, primero de la monarquía y luego de la dictadura. Entonces, autores así, me gusta mucho el trabajo de Riva Palacio, por ejemplo. Eh, bueno, de los poetas, los clásicos, Altamirano, pero soy más mamadonervista, quizás que junto con Ignacio Manuel Altamirano, pero hay un montón todos los poetas de esa época tienen su atractivo, los poetas de la mitad del 19, ¿no? Y ya fui siempre muy admirador de Luis Espota, creo que expresó la realidad de la política en México, y leer hoy La costumbre del poder, la exalogía de la costumbre del poder, si ustedes no lo saben, les va a enseñar muchísimo sobre cómo funciona Morena. Porque funciona tal cual como funcionaba el PRI, y ese PRI que hoy es Morena lo relata de una manera magistral Luis Espota en los 6 libros de la costumbre del poder, ¿no? Y en un libro adicional que me acuerdo que fue muy criticado por la izquierda que estorba, porque trató de entender el fenómeno de Tlatelolco desde otro punto de vista. Es una novela que se llama La Plaza, donde el padre de un chico asesinado en el movimiento del 68, en Tlatelolco, el 2 de octubre, secuestra a un Díaz Ordaz, ya expresidente, lo secuestra con objeto de matarlo. Y los diálogos que hay entre ese padre y Díaz Ordaz son gran literatura basada en la realidad, ¿no? Entonces, así vivo yo con autores de distintos momentos del 19 y del 20 que me gustan mucho. Me gustan mucho los poetas aztecas, que rescató León Portilla. 13 poetas mexicanos se encuentran en ese librito, es maravilloso. Y así es de lo que me acuerdo ahora. Mañana me voy a acordar de otros. Mauricio, ¿qué significa ser indígena? No tengo idea. No tengo idea. Y la discusión sería semántica. Tú dime, tú define qué es indígena y yo te digo si lo soy o no lo soy. Por ejemplo, yo tengo 14% de sangre zapoteca o de ADN zapoteca, ADN de origen de la zona zapoteca de Oaxaca. Entonces, ¿hasta qué punto soy indígena? Pues no sé, decídelo tú. No nos preguntemos qué es algo si no está definido. Primero definámoslo. Ser indígena es hasta aquí. A partir de este punto ya no lo eres, ¿no? Y va a haber un debate con eso ahora que veamos lo de Niño de Rivera, que a mí me encantó.
podrías hablar un poco sobre el foro de Davos y una supuesta frase que dijeron allí: no tendrás nada y serás feliz. El foro de Davos, como todas otras reuniones de gente poderosa, de gente que tiene la capacidad de tomar decisiones, es visto con recelo por parte de la izquierda que estorba y por parte de la derecha convenenciera. ¿Quiénes son estas personas? Estas son personas que necesitan inventarte conspiranoias para venderte libros y para vender conferencias y para que los llamen a la televisión y a la radio, para que Iker Jiménez No sé si Iker Jiménez ya paga a sus colaboradores. Yo tenía un amigo que iba con él y dejó de ir porque no les pagaba. Es que te estoy haciendo publicidad. Y decía mi amigo: sí, porque la publicidad no como, hijo, yo vivo de esto, ¿no? Gran experto en literatura, por cierto, de géneros. Entonces, esta gente necesita inventarse conspiranoias, y el foro de Davos, como es un foro económico donde van expertos en economía y donde va gente poderosa y van políticos poderosos, seguramente es un lugar desde el cual se ordena el mundo. Desde allí lo mandan. Pues no era en el Bilderberg. Bueno, sí, el mundo se organiza en el Club Bilderberg. Pero en el Club de Bilderberg no van los chinos, ni los japoneses, ni los árabes. Entonces, ¿cómo se organiza el mundo? ¿Qué los chinos, japoneses y árabes dicen lo que manda el Club Bilderberg? Claro, no es que el Club Bilderberg es simple y sencillamente entre Europa y Estados Unidos, porque se inventó como una forma de mantener la unidad transatlántica después de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto les da igual. Tienen que inventarte que el mundo lo controla Bilderberg, pero lo controla la trilateral, pero lo controlan los del foro de Davos, pero lo controlan los reptilianos, pero lo controla Skull and Bones, pero lo controla... hay 20. Y todos ellos son los dueños del mundo y ninguno es. Pero como a la gente no le gusta pensar que aquí nadie tiene el timón y que todo esto pues más o menos funciona por suerte, pues les cuentan que los tienen controlados. Ahora, la frase esa en concreto, la frase en concreto a la que te estás haciendo referencia, ahora te digo de quién era. Porque fue de Ida Auken. Ida Auken es un miembro del Parlamento danés. No es la líder del mundo, no lo dijo el señor más malvado que te imagines, no. Ella fue, y un día analizando la economía del alquiler, la economía del streaming, la economía de que compras licencias y ya no compras programas, la economía que yo tengo amigos, por ejemplo, que hacen renting o arrendamiento con opción a compra de sus automóviles. Se cambian de automóvil cada 5 años. El automóvil no es de ellos, lo están arrendando, pero les conviene económicamente. Y entonces, analizando esta economía del alquiler, del pago de derechos de autor, etcétera, dijo que en un momento dado la gente no poseería nada en cuanto a poseerlo, pero sería feliz. Es una idea. Es una idea que, pues decir, no estoy de acuerdo. Yo creo que es necesario la posesión de una serie de cosas. Yo siempre me opuse al tema de las licencias en muchas ocasiones, por lo que se presta para toda serie de abusos. Y muchas veces prefiero que mi hijo tenga pues, el juego en la Play y no que esté pagando todos los meses, por ejemplo, ¿cómo se llama? El que juegan todos. No es el Fortnite, es el otro. Y que claro, oye, el pase de batalla y son 11 euros, pase. 3 meses después, pasa, otros 11 euros. Entonces, esta discusión, pero le sonó también a los vendedores de conspiranoias, que yo lo estoy viendo, y fíjate, buscándolo, porque te vi que decirlo, ponen el letrero: no poseerás nada y serás feliz, y se lo atribuyen a Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. No es cierto. Ni el Foro Económico Mundial ha jamás defendido eso. Pero qué bien suena, y suena muy güey, y tú te acojonas y dices: oye, aquellos señores han decidido que yo no voy a poder poseer nada. Eso no era lo que decían los comunistas, que tampoco es cierto. No podías poseer medios de producción, pero sí, tu cepillo de dientes era tuyo hasta en la Unión Soviética. Es absolutamente una chorrada
de chiflados. De chiflados que buscan manipular a la gente para venderles miedo. Miedo a que alguien controle sus vidas, cuando la gente lo que más miedo tiene es que nadie controle sus vidas, por cierto. Bueno, la conspiranoia derechista sobre el Foro de Sao Paulo también. Sí, pues que, a ver, todos tienen sus odios, ¿no? O sea, a mí me encanta escuchar a la derecha estadounidense, sobre todo, hablar de George Soros. Aquí hicimos un amplísimo programa sobre George Soros, analizando su historia, analizando sus ideas, analizando cuánto ha pagado para cosas. Entonces yo me acuerdo cuando el PP aquí decía que había financiado al independentismo catalán porque dio como si una de sus fundaciones dio como 7,000 euros para la celebración de una actividad cultural en la que estaban metidos unos independentistas catalanes. Y con esos 7,000 euros de pronto ya había financiado al independentismo catalán. Entonces, estás muy loco, ¿no? Pero entonces toda la conspiranoia de George Soros, que está y se mete dinero en todo el mundo para promover a la izquierda, malo, malo. Oye, si el propio Elon Musk ha dicho que sin él Trump no sería presidente y no te molesta que él se haya metido 280 millones de dólares para elegir al nuevo Hitler. Ay, no, es que Soros. Es una forma de manipulación. Cuidado. Mauricio tiene programa médico ante las últimas noticias. Se nos viene un gobierno PP Vox. No veo por qué. ¿Quieren que tengas pánico? No veo por qué. Que al parecer hay acusaciones gravísimas contra el antiguo secretario de organización del Partido Socialista, sí, y va a responder por ellas. Y debe ser sancionado si ha cometido una falta. Y el partido va a hacer una auditoría externa de sus finanzas, cosa que el PP y el Podemos nunca lo van a hacer. Mientras tanto, y esto es por unos contratos de los que se habló de 50,000 euros que podrían darle a alguien de comisiones, hay 1,500 millones volando en la sanidad andaluza. Nadie se escandaliza de eso. Como ya se espera que el PP sea corrupto siempre, pues los 1,500 millones de la sanidad andaluza no los estás viendo en las portadas de los periódicos. Sobre todo porque los periódicos generalmente en España son de derecha. Voz Populi, La Razón, ABC, El Correo. En El Correo escribí yo. El Confidencial, el The Objective, Libertad Digital. Toda esta fachósfera te está diciendo que es un escándalo que probablemente un señor haya pedido una comisión de 50,000 euros. Que es un escándalo. Pero no es lo mismo que desgraciarle la sanidad pública a toda la comunidad andaluza mientras te embolsas 1,500 millones. Y eso sin hablar del novio de Ayuso. No, que no te asusten. No estamos ni cerca porque no hay motivo de una repetición de elecciones, de un adelanto de las elecciones. Porque el país está bien, porque hay más empleo que nunca, porque económicamente estamos creciendo. Y por eso está agitando las aguas el fachorraje, porque saben que de otro modo va a pasar mucho tiempo antes que vuelvan a tocar poder. Bueno, saludos. Leo en las redes que la homosexualidad es antinatural porque no tiene una función reproductiva. ¿Qué se le puede decir al respecto? Que la masturbación también sería antinatural entonces. Pero mira, tanto la masturbación como la homosexualidad son comunes en muchísimas especies. Si son comunes en muchísimas especies, son naturales. Son parte de la variación normal, natural. La variación natural es la base de la selección y de la evolución. Lean a Darwin. No hay unanimidad ni uniformidad entre las especies gracias a que hay una variación natural que permite, por cierto, tener elementos para responder ante los cambios de la presión de las presiones de selección. Punto. ¿Alguna vez has soñado que vuelas? Todos hemos soñado que volamos. No sé por qué se siente tan raro, pero todos, o sea, es un viejo sueño de la humanidad, volar. Generalmente la gente sueña que vuela respirando como si se inflara como globo. Es muy divertido. Pero sí es un sueño recurrente de todo el mundo. Yo hace años que no sueño volar. Bueno, ¿qué más falta? Indoctrinar es correcto. Sí, Teresilla, lo sé, pero ahí tenemos los pesados de guardia. Los pesados de guardia. Muy guay tu chamarra. Muchas gracias. La quería desde pequeño, finalmente la compré.
Esta chamarrita o cazadora tiene además una historia. De veras la quería yo desde muy pequeño. Esta fue diseñada por uno de los grandes diseñadores estadounidenses para la película El Salvaje de Marlon Brando y se le conoce como la cazadora Brando, porque el primero que la usó fue Marlon Brando en el cine, en la famosa película El Salvaje, que es la primera película de bandas de motociclistas de la historia, inspiradora de todas las demás bandas, empezando por Hells Angels, ¿no? Y terminando con la de mi amigo Manolo Cross, el bajista, que por ahí anda con su Harley Davidson en un grupo de moteros de Castellón. Moteros en España, motociclistas en México, y no sé cómo sea en el resto de América Latina, pero seguro les ponen nombres. Entonces, yo desde muy pequeñito quería yo esta clásica cazadora o chamarra de cuero, y hasta ahora me convencieron de comprarla. Entonces, está ahí contado. Ahora sí habrá galería nocturna, espero que sí, pero se nos va el tiempo. ¿Por qué es tan negativo que los militares realicen acciones de seguridad que deberían ser autoridades civiles? Porque no están hechos para eso. El ejército está hecho para el combate, está hecho para vencer al enemigo, no está hecho para sostener la ley. El ejército no existe para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino existe para matar al enemigo. Y lo acabas de ver en Estados Unidos, y vamos a ello, mira, de una vez, sin solución de continuidad. Vamos a ver la semanita, una parte muy pequeña de la semanita de Donald Trump. Bueno, vamos a empezar la semana de Trump con el fascismo incendia Estados Unidos. Sí es fascismo. Cuando ya has violentado las leyes fundamentales de tu país en aras de las decisiones de una sola persona cuya palabra se pone por encima de todas las leyes de un país, estás en el fascismo. Llámalo como quieras. Así se define el fascismo fundamentalmente. Bueno, el fascismo incendia Estados Unidos y lo incendia de la siguiente manera. Mira, según informes a principios de la semana o en el momento de la semana pasada, esta bestia monstruosa que se llama Stephen Miller, del que hemos hablado aquí ampliamente, un hombre movido por un odio increíble hacia los inmigrantes y hacia los diferentes, siendo sus abuelos inmigrantes judíos, por cierto, abuelos o bisabuelos, por de los dos lados, padre y madre. Todos son hijos de inmigrantes, o nietos o bisnietos o tataranietos de inmigrantes, salvo los que pertenecen a los pueblos originarios. Quedaría igual, pero se menciona nada más. Bueno, Stephen Miller no tiene un puesto preciso en la Casa Blanca, pero al mismo tiempo tiene mucho poder en la Casa Blanca. Y le gritó el otro día a los de ICE, la organización para que se hagan cumplir las leyes de la inmigración, Immigration and Customs Enforcement, que se llama la Fuerza Policíaca de Inmigración y Aduanas. Y les gritó que no estaban deportando suficiente gente, que no estaban arrestando suficiente gente, que tenían que arrestar a 3,000 personas al día en todo Estados Unidos para cumplir su objetivo de 1 millón de personas al cabo de un año. 3,000 por 365, pues da 1 millón y pico. Y les preguntó por qué se estaban tratando de centrar en los delincuentes, en las personas con antecedentes penales, cuando deberían estar en los 7-Eleven y en los Home Depot. El Home Depot es una especie de tienda de bricolaje, de herramientas, de lo que en España viene siendo, no sé, un Leroy Merlin. Entonces, que allí tenían que ir, porque allí va la gente. Fíjate, tú tienes un sitio donde se vende herramientas y materiales de construcción. La gente que va allí tienes afuera mexicanitos y salvadoreñitos y guatemaltequitos y colombianitos y ecuatorianitos, perdón, por el gentilicio mal pateado,
y gente de todos lados donde hay inmigración que solo puede vender su fuerza de trabajo manual y están afuera del Home Depot para que los contraten como fuerza de trabajo, generalmente para la industria de la construcción, para el contratismo de distintas reparaciones, no solamente construcciones, reparaciones, etc. Y Stephen Miller los mandó a que fueran a estos lugares. Donald Trump había dicho que había gente, delincuentes, narcotraficantes, asesinos, violadores, toda esta gente morena, ya sabes cómo son, sospechosísimos, y a ellos había que echarlos. Pero Stephen Miller dice que no hay que ir con las personas que cometan delitos, sino que es necesario ir contra todos para lograr la meta de 1 millón de personas deportadas al cabo de un año. Y entonces se empezaron a ir hacia este tipo de lugares, precisamente los miembros no solamente de la policía de distintos países, de la policía de cada estado, como la policía de Nueva York. La policía de Nueva York la vamos a ver en acción ahora. Sino los de ICE, los de ICE, Policía de Inmigración y Aduanas, los de HSI, que es el de la seguridad interna del Homeland, de la Oficina of Homeland Security, de seguridad interna, que es una policía rara de la que incluso mucha gente no sabía que existía hasta que ahora la han sacado a la calle, más la Guardia Nacional, más la organización, ¿cómo se llama? La Administración o Agencia de Tabaco y Armas de Fuego, que también tiene sus efectivos semi o paramilitares, y todos ellos han salido a la calle a detener gente. Quiero que vean esto. Quiero que veamos esto. Una de las cuestiones que se han visto y que tienen preocupadas a muchas personas de bien en los Estados Unidos es que te llegan a detener personas sin placa, sin identificación en el chaleco, embosados, que no sabes tú si son un grupo neonazi que anda haciendo trabajo de freelance o es la policía, alguna de las muchas dependencias policíacas que ahora se han soltado sobre los Estados Unidos. Este caso parece especialmente revelador, al mismo tiempo que enormemente desgarrador. Se trata de una mujer chilena, a la que tienen ustedes allí. Esta mujer es una turista chilena, está en Nueva York. Es muy bonito ser turista en Nueva York, he sido turista en Nueva York. Y es detenida como inmigrante ilegal. Se la arrancan a su hija, creo que tiene 10, 11 años la niña, o 12. La niña la dejan tirada a la mitad de la calle en Nueva York, y esto tiene mucho cara de ser el mero centro de Manhattan. Señor que está atrás de la gorrita, por cierto, con la camisola o lo que sea, a cuadros atrás, es el que se hace cargo de la niña. Esto es, ¿había una orden de detención? No, le preguntaron si era inmigrante, si tenía papeles, si traía pasaporte, si tenía una visa. No, pasó esto. Por favor, me está pidiendo mucho. No, my son, please. Alto, ven. Con la cresta, mi hija. Man. Excuse me, officer. This is her daughter. Eso, hermanitos, hermanitas, es el fascismo. Cuando la orden de una persona
movida por el odio. En el caso de Trump, movida por el más brutal racismo, sustituye a todas las leyes y provoca la desprotección absoluta del ciudadano ante el poder. Esto no es distinto, quizás porque no la van a matar, porque no la van a torturar, aunque ya la tortura psicológica está allí cuando tienes que dejar a tu hija a la mitad de Manhattan. Cuando tú vienes de Chile, pues no es nada distinto de cuando llegaba las botas de Pinochet o de Videla o de Hitler o de Mussolini a llamar a tu puerta. Es fascismo puro. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos hoy. Se lanzó a las huestes, decíamos, de varias dependencias policiales, de varias agencias policíacas sobre Los Ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque Los Ángeles tiene un montón de inmigrantes latinoamericanos, inmigrantes hispanoparlantes. Y ahora en Estados Unidos ya como te oigan hablar en español, de momento te detienen. Y probablemente acabes en una cárcel en El Salvador, aunque seas ciudadano estadounidense. Ha pasado. Y probablemente Bukele no te vaya a soltar nunca porque es otro fascista. Bien. Se lanzó a detener gente a lo loco en los Costco y en 7-Eleven y en Home Depot. Y la gente se enojó y protestó. Fíjate cómo son. Es que esa gente también no piensa. ¿Cómo se pueden a protestar? ¿Qué derecho creerán que tienen? Bueno, en Estados Unidos tienes la primera enmienda que garantiza el derecho constitucional a la protesta. Pero eso era antes. Esto es ahora. Entonces, se empezaron a protestar y cuando protestas, pues, siempre hay uno que se pasa de vivo. Entonces, pues, quemaron un coche. No. Espera. Quemaron un coche. Y entonces, toda la televisión de la ultraderecha, Fox News y One American News y más todos los periódicos de la derecha estadounidense, le hicieron ronda a este coche, lo fotografiaron desde todos los ángulos, hubo camarógrafos en todos lados, hay más camarógrafos que personas allá alrededor, y decidieron que había un motín en Los Ángeles. Que toda la gente que yo he oído hablar de Los Ángeles dice que no existió. Y entonces Donald Trump decidió mandar a 4,000 miembros de la Guardia Nacional. Problema. La Guardia Nacional está dividida en estados. Hay la Guardia Nacional de Texas y la Guardia Nacional de Ohio y la Guardia Nacional de Nebraska y la Guardia Nacional de California. Y la Guardia Nacional solo la puede movilizar el gobernador del estado en cuestión. Pero Donald Trump parece que él esperaba que Gavin Newsom, que es el gobernador de California, movilizara a la Guardia Nacional. Gavin Newsom dijo que no había por qué, que estaban exagerando, y entonces Donald Trump ordenó por encima de las leyes movilizar a la Guardia Nacional. Y lo que pasó con la movilización de la Guardia Nacional es esto que vamos a ver a continuación. Está tomado Sky News Australia y es una periodista australiana haciendo su trabajo. Vean ustedes que no está pasando absolutamente nada, pero les voy a pedir que vean, tengan muy, muy en cuenta, abajo del letrero de Sky News y arriba del pirindolito ese blanco, hay un policía, porque no es Guardia Nacional, es un policía que está viendo, todos están viendo hacia donde están los que supuestamente son manifestantes, que por lo visto no están quemando nada, ni mucho menos, pero él está viendo a la reportera. Y eso va a tener consecuencias después. Vamos a verlo todo. Ahí lo ven ustedes con toda claridad. El señor se distrae un poco, luego gira
y apunta contra ella. Apunta contra una periodista. Por cierto que dice el letrero, el tercio inferior, como se llama en producción de televisión, que una reportera del Canal 9 fue golpeada por una bala de goma perdida. No está perdida, claramente el policía dispara contra ella. Ni la prensa, niños, ni la prensa. Y entonces Donald Trump decide que aparte de eso va a mandar a 700 miembros de los Marines. Existe una ley en Estados Unidos que se llama Posse Comitatus, que establece que el ejército no puede actuar dentro del territorio nacional a menos que haya una invasión, una guerra declarada. No puede actuar contra los estadounidenses dentro del territorio estadounidense. Es la misma ley que había en México. En México había la Constitución, decía que el ejército no tendría funciones más que de rescate en todo caso, pero que no podría actuar como ejército dentro de México. Los sucesivos gobiernos del PRI, el PAN y Morena se han dedicado a militarizar el país. Entonces esto que es de Homeland Security, de la seguridad interna, de la seguridad doméstica, dice ayuda, esto fue hace 22 horas, yo lo puse hace 2, o sea que hace un día salió esto, ayuda a tu país a localizar y arrestar a los extranjeros ilegales para informar de actividad criminal. Espera, no, ser ilegal no es un crimen. Estados Unidos es una falta administrativa, como la mayoría de los países. Para reportar una actividad criminal, llama a tal número a ICE. Y su letrero con el tío Sam diciendo, ayuda a tu país y ayúdate a ti mismo, reporta a todos los invasores extranjeros. Un inmigrante que viene, quiere trabajar y se porta bien y paga su ITIN, que son los impuestos que pueden pagar los inmigrantes sin tener derecho a nada, y se pagan miles de millones al año de ITIN al gobierno de los Estados Unidos. Yo que trabajo para Estados Unidos me preguntan si tengo ITIN. Digo que no, porque yo no vivo en Estados Unidos. Si estuviera yo viviendo en Estados Unidos y trabajara, no tendría, pero podría o debería tener un ITIN porque me va a ayudar el día de mañana cuando quiera yo legalizar mi situación. Miles de millones se le pagan al ITIN, los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, aparte de que pagan el impuesto a la propiedad, el impuesto al alquiler, el impuesto a las ventas, el impuesto al valor agregado y todos los impuestos demás que ustedes quieran, salvo el impuesto sobre la renta, que con los sueldos que ganan además no tienes que pagar. Sabes que los sueldos mínimos en todo el mundo están exentos del impuesto sobre la renta. Bueno, ya son invasores, ya son criminales, declarado sin que haya una legislación que así lo establezca. Eso, y lo han dicho muchos analistas, evidentemente con mucho mayor conocimiento que yo, implica que Donald Trump decidió, a través de Stephen Miller, a través de todo el poder que le ha dado Stephen Miller, encender el fuego en los Estados Unidos y luego ha decidido echarle gasolina para apagarlo. Porque los disturbios en Los Ángeles están limitados a un espacio de 4 o 5 calles, un cuadrado de 4 o 5 calles. Y la impresión que le han dado al mundo, y a los estadounidenses incluso, es que Los Ángeles está en llamas, que hay unos motines absolutamente delirantes donde están muriendo. Ha dicho Donald Trump que el gobernador de California ha provocado muertes. No ha habido ninguna muerte todavía. Cuando haya la primera habrá pasado otra línea roja el fascismo de Donald Trump. Muy, muy grave, sin duda alguna, la situación. Y ante eso, cuando tienes un loco en la Casa Blanca, cuando tienes un Hitler, un sujeto al que las leyes, los acuerdos humanos de convivencia social le dan exactamente igual. Sí, mira, México jugaba la diplomacia con Estados Unidos y Estados Unidos jugaba la diplomacia. Luego jugaban sucio, por supuesto, pero se jugaba la diplomacia. Lo que tú no puedes hacer es ir con un loco y olvidarte que está loco. Ir y patear al tigre. Y desafortunadamente el gobierno mexicano
por la vía de uno de sus principales legisladores, el presidente del Senado, y por parte de la presidenta, ha decidido que para quedar bien con sus amiguitos y hacer jejeje y salir en los periódicos amistosos, en las televisiones, en sus propias televisiones o televisiones amistosas, y para que los promuevan mucho los minions de Morena que son empleados por todo el país, pues van y patean al tigre. Total, ¿qué va a pasar? Pues mira, por ejemplo, a Noroña no le va a pasar nada, presidente del Senado en México, aclaro, no le va a pasar nada por decir esto. Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Jejeje. Ah, es que a ti no te va a pasar nada. Estamos hablando de las remesas. Muchísimas personas en México dependen de lo que les envían sus parientes en los Estados Unidos, porque México, con los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena, ha expulsado a millones de mexicanos que no tienen ninguna oportunidad de ganarse honradamente la vida dentro del país y se han ido a Estados Unidos. Y sus familias viven de lo que les mandan. Y si les quitan el 15% de lo que les mandan, esas familias mexicanas sufren. La de este pedazo de animal no. Pero jijijiji. 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el Senado? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto. Bueno, pues ¿qué dijo el tipo el que se rieron? Eric Schmidt, dijo el presidente del Senado mexicano, está muy molesto por mi proyecto de ley que cuadruplicaría el impuesto de remesas propuesto. En una conferencia de prensa ayer se rió de la idea. ¿Adivinen qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5%. Este senador, ¿qué le importa? Y a Noroña, ¿qué le importa? ¿Saben a quién le importa? A quienes ahora no les van a quitar el 15, sino el 20% de las remesas de sus parientes, que se están deslomando en Estados Unidos, creando país allí, porque no pueden crear país en México porque estamos gobernados por imbéciles, irresponsables, arrogantes, desde hace décadas. Muchas. Alex Jones, uno de los grandes conspiranoicos, hombre que perdió una fortuna porque acusó que un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, en Columbine, había sido una simulación organizada con actores por el gobierno de Estados Unidos para quitarles las armas a los derechistas estadounidenses y que le hizo la vida imposible a las familias de los chicos que murieron. Es una persona absolutamente desalmada en su fascismo. Dice que el gobierno mexicano, controlado por los narcoterroristas, ahora está promoviendo públicamente un plan para anexarse el suroeste de los Estados Unidos. El presidente del Senado mexicano hoy dice: construimos el muro y pagaremos por él, pero lo haremos de acuerdo con el mapa de México de 1830. Y es Noroña otra vez mostrando el mapa de México antes de que la guerra de 1840, antes de la independencia de Texas y antes de la guerra de 1847-48, en la que México perdió la mitad de su territorio. ¿Es cierto lo que dice Alex Jones? No, no es cierto, por supuesto que no. Nadie está promoviendo hacer eso en realidad, ni siquiera alguien tan tonto como el presidente del Senado mexicano. Pero lo dijo, y cae en manos de gente así. Y siempre tienes que ser un poco más cuidadoso porque sabes que gente así es la que te va a hacer daño, como la encargada de ICE, de seguridad interna, de seguridad nacional, Tulsi Gabbard, que ha dicho que las movilizaciones en Los Ángeles son culpa de la presidenta mexicana. ¿Por qué lo ha dicho? Incluso lo dije hace rato en San Luis Potosí, si es necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que afecten a los mexicanos allá del otro lado y acá de este lado de la frontera. Vamos a empezar a pensar como si fuéramos personas normales.
para gente como Claudia Noroña es muy difícil, pero vamos a tratar de pensar como gentes normales. Estamos tratando de evitar que se le pongan impuestos a las remesas que mandan los mexicanos, de Estados Unidos a México. Generalmente por la vía, además de servicios de remesas que cobran una buena cantidad por hacer estas transferencias de dinero. ¿Cómo podemos evitar que nos hagan se imponga ese impuesto, se legisle ese impuesto, se haga efectivo ese impuesto? Dialogando, conversando, ofreciendo alguna cuestión diplomática, algo que quizás Estados Unidos quiere, contemporizando con el loco de la Casa Blanca, porque está loco. ¡Nah, hombre! Vamos a movilizarnos. Con esas movilizaciones, seguramente Donald Trump va a decir, uy, no les vamos a poner esos impuestos. Es totalmente estúpido. Las movilizaciones no sirven para nada. Ese tipo de movilizaciones, salvo para salir como prócer. Nada más le falta levantar la bandera y tirarse del castillo de Chapultepec, que no ocurrió en realidad eso, ya lo sabemos. Se hacen los héroes porque a ellos no les va a pasar nada, les va a pasar a los inmigrantes primero y a sus familias después. Porque conforme regrese 1 millón de mexicanos, crucen la frontera norte de regreso, ya no hay remesas, pero ese 1 millón tampoco tiene trabajo porque estos mamarrachos no han hecho lo necesario para que tengan trabajo, porque lo único que hacen es dar becas y pensiones. Arrogancia, irresponsabilidad, desidia absoluta. Y un amor al cosplay heroico es la única respuesta que tiene México ante la desgracia que está sufriendo su gente a ambos lados de la frontera. Es absolutamente insoportable. Finalmente, para terminar, acelera el antivacunismo. Ya parece que todas las semanas hablamos de Robert F. Kennedy, pero es que ahora sí se ha lucido. Hay un comité científico que recomienda qué vacunaciones, qué esquema de vacunaciones, qué protocolo de vacunaciones deben recomendarse, a qué edades, bajo qué condiciones, según una serie de parámetros que conocen los científicos, evidentemente. Este comité científico, que ha estado en acción durante décadas, ha sido disuelto por Robert F. Kennedy y serán estas personas sustituidas por gente que él elija, antivacunas, gente o escépticos de las vacunas, como se llaman, o titubeantes de las vacunas. A los antivacunas les gusta llamarse como si fueran gente rezada. Es que somos titubeantes, vaccine hesitant se llaman. Titubeamos, no titubeas. Has hecho una fortuna siendo un antivacunas profesional durante décadas. Y esto es mortal para Estados Unidos, mortal para muchísimos niños que van a pagar con sus vidas. Pero el peor del asunto es que en tu país y en el mío, no sé dónde está tu país, como digo yo, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estés, los imbéciles de tu país van a tomar el apunte de este señor. Y van a tratar de que a tus niños les quiten también las vacunas. No les quiten, digan que no se recomienda, que total, si el sarampión es normal, salvo que se muere un porcentaje de niños grande con el sarampión, y con la varicela, y con la rubeola, y con las paperas, porque con las paperas, además de morirse, algunos quedan estériles de por vida, pero no importa, ¿no? Ese es el problema, que los que siempre han estado en contra de que Estados Unidos sea el imperio, se olvidan de que lo es. De que cuando Estados Unidos estornuda, el resfriado lo tenemos muchos alrededor. Así como cuando Estados Unidos tiene un avance tecnológico, nos beneficia a muchísima gente más. Es la característica del imperio. Pero no se están dando cuenta que cuando soñaban que el imperio fuera derrotado por las fuerzas del proletariado, que iban a tomar el Capitolio de manera épica entre tambores y clarines para instaurar la dictadura del proletariado y establecer el socialismo en bien de todos los trabajadores, lo que están teniendo es un proceso hacia el nazismo. Y aún así quieren tratar a Donald Trump como si pudieran doblegarlo. El otro día escuchaba yo a uno de los tipos más brillantes que hay en Estados Unidos, que es Stephen A. Smith. Es comentarista de baloncesto, ahora es comentarista político, pero es un tipo que tiene una capacidad de comprensión del mundo a su alrededor absolutamente impresionante. Stephen A. le llaman, Stephen A. Smith. Y decía él, no se dan cuenta ustedes de una cosa, Donald Trump solo tiene una cosa en la cabeza.
Me quisieron meter a la cárcel y me la van a pagar. Sí funciona el narcisismo y es muy raro que no lo entiendan muchos analistas y que lo entienda un analista político ahora, recién analista político, que lleva tantísimos años siendo la voz más autorizada del baloncesto en Estados Unidos. Esa fue, pues, la semanita de Donald Trump. ¿Qué me dicen? Las manifestaciones que van a mandar desde Estados Unidos funcionan las de México, ok. ¿Y qué tal si son pagados por el mismo Trump? No necesitas pagar a nadie. Es que siempre tienen esa idea de que la gente no actúa espontáneamente. Siempre alguien está pagando a alguien. ¿Estás pagando a 40,000 personas para que se manifiesten? Es que de veras. Abandonen la conspiranoia. El mundo funciona de manera muy aleatoria. Tú puedes tener un grupo totalmente pacífico y uno, el que empieza los golpes, generalmente no está pagado. Y mira, a los provocadores se les identifica de inmediato. Si has estado en una manifestación, sabes quiénes son los provocadores. Si has alguna vez estado metido en movilizaciones sociales, puedes llegar a ver y decir, ese y ese. Porque no son precisamente maestros del disfraz, como los halcones de Morena que ahora están golpeando profesores. No, son muy fáciles de identificar. Pero eso de presuponer que todo lo que ocurre está cuidadosamente planeado y pagado por alguien que controla todos los hilos de todas, es conspiranoia. El mundo no funciona así. Trump dice que va a sacar todos los ilegales de Estados Unidos, son, ¿qué te gusta? 20 millones, más cerca de los 40. Entonces dice que también va a sacar 3,000 al día. Eso solo es 1 millón al año, ¿no? Las matemáticas no salen. Es 1 millón al año cada año. ¿Sí? Es 1 millón al año cada año. La jornada laboral de 8 horas no le pertenece al peronismo, es de un sindicalista laborista, sí. Y no es de un sindicalista laborista. Fíjate, curiosamente, lo voy a volver a contar. Richard Owen, uno de los fundadores del socialismo, mucho antes de Marx, fue el que propuso la división del día en 3 partes de 8 horas. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. Y él era un empresario de textilero que se negaba a explotar a sus trabajadores como lo hacía el resto de la revolución industrial a principios del siglo XIX. Así nace el socialismo, con Saint-Simon y con Proudhon y con Richard Owen, que además era un utopista que intentó alguna vez comunas socialistas bien bonitas, no funcionó ninguna, las utopías no funcionan. Pero la idea original de las 8 horas de trabajo es de Richard Owen, que sonaba tan razonable que la retomó con una de sus principales reivindicaciones el movimiento obrero. Sin movimiento obrero no habría eso, no habría vacaciones, no habría seguridad en el trabajo de ponte un casco para que no te rompa la cabeza algo. No había seguridad industrial, los niños recogían los carretes de hilo que se rompían en las textileras y luego perdían dedos. Y nadie pagaba por los dedos que perdían los niños en los carretes de las hilanderías, de las grandes textileras de la revolución industrial. No, la seguridad en el trabajo, las vacaciones, la pensión, todo eso fue logrado por el movimiento obrero. Por supuesto. Y lo he contado muchas veces. ¿Será RFK superior a Lysenko? No lo creo, porque Lysenko fue uno de los grandes responsables del gran salto adelante. Es decir, de la mayor hambruna de la historia de la humanidad organizada inadvertidamente, pero irresponsablemente por Mao Zedong. Así que no. Por España se cae en manos de Pepe Vox o de Podemos. Sí, cualquiera de las dos. Entré un vídeo de ASMR de un señor estadounidense y me levantó a oír una horrorosa voz doblando al español en YouTube. Sí, qué horrible. Bueno, ¿te consideras anglófilo? No. Lo que no puedo es considerarme anglófobo, ni francófobo, ni germanófobo, ni españolófobo, ni mexicanófobo. Pero mira, lo que no puedes negar en un análisis objetivo de la realidad, objetivo, sin visceralidades, es
que Estados Unidos ha sido un país excelente para la creación de riqueza. Y ha generado una cantidad de prosperidad razonable, insuficiente, ha mantenido niveles de igualdad y justicia que poco a poco han ido avanzando, pero que no han dejado de avanzar, ¿no?, para mujeres, minorías, etcétera, etcétera. Pero sobre todo ha sido un excelente país creando riqueza. Su deficiencia es la distribución de esa riqueza, ¿sí? Entonces tú no puedes decir que todo está mal y que tú vas a hacer una forma de producción mejor que la de Estados Unidos sin haberla probado antes. Eso fue lo que trató de hacer Mao con los altos hornos en el patio trasero de los campesinos, una locura absoluta. Lo que intentó hacer Stalin con esa industrialización rápida que al final no llegó a ningún lado. En vez de usar lo útil y lo que evidentemente funciona y usarlo en beneficio de las mayorías, tú quieres, lo que muchos quieren es rechazarlo absolutamente todo porque es de Estados Unidos. Primero que nada, los estadounidenses no son menos seres humanos que tú y que yo. Segundo, si tienen una buena idea, venga. Si tienen un buen rock and roll, que venga. Y si tienen malas ideas, las rechazamos y las exhibimos, como lo hacemos aquí con lo que está haciendo el tecnofascismo en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es ser anti-yanqui de cajón. Todo lo que yanquis está mal, menos los dólares, porque al final siempre cobran en dólares. Pedro Sánchez ha sido acusado, me importa un pito que haya sido acusado, sin pruebas me da igual. No son indicios de nada. ¿Qué opinan ya de los disturbios en Los Ángeles? Ya hablé, es que está atrasado esto. Si Dios, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, si Dios existiese y lo tuviese enfrente para preguntarle algo, ¿qué le diría? ¿Cómo puedes ser tan miserable? ¿Cómo puedes permitir el sufrimiento infantil, los gusanos parásitos que se meten en los ojos de los niños, los gusanos que se meten en las piernas de los niños y provocan filariasis, el cáncer infantil, el hambre infantil, la destrucción de niños en Gaza como si fuera algo irrelevante, el secuestro y asesinato de niños en Ucrania? Y esto ha pasado en todo el mundo, en todas las guerras. Pueden ustedes hablar de absolutamente todas las guerras que quieran. Estoy usando estas dos como ejemplo porque son las dos grandes que tenemos ahora en el mundo. Le diría yo, ¿cómo puede ser tan insensible, tan odioso, tan cruel y tan malvado? Eso sería lo primero que le diría yo. No se puede hablar de rock español sin mencionar a Dover. No se puede hablar de rock en español sin mencionar a Dover y ya me hiciste enojar. Porque Cristina se retiró de la música y no se lo he perdonado ni se lo voy a perdonar nunca. Una de las mejores voces del rock, no del rock en España, no del rock en español, una de las mejores voces del rock, con una expresividad, con una fuerza, con una intensidad, con un atractivo brutal. Ella no quiere hacer música, está retirada. Toda su hermana ha tratado de seguir haciendo música y hace banditas y se presenta y tal, pero Cristina no. La hermana escribía las canciones, fundamentalmente Cristina escribía también, pero la fuerza de Dover era la voz de Cristina Llanos. Y es imperdonable que se haya ido. Ya tiene una vida, no quería la vida musical. Pues mira, tengo otra amiga que es así, tiene una voz espectacular, tiene una voz absolutamente privilegiada. Yo la quería lanzar por el mundo como gran cantante. Ella no le gusta eso, que prefiere hacer otras cosas. Y me cabrea muchísimo. Pero lo de Cristina Llanos es verdaderamente... Me tiene molesto desde el día que se retiró, fíjate. Y yo era muy fan de Dover, sobre todo que mi hija menor, que vivía conmigo en España, era muy fan de Dover. De hecho, ella se enojó cuando Dover finalmente se hizo mainstream. Pero ya oía a Dover desde que eran indies absolutamente desconocidas, ¿no? Entonces, ¿crees que el hate at the warning sea parecido a lo que pasó con Carlos Santana solo porque hace rock en inglés siendo de México? No, yo creo que es porque son estúpidos, básicamente.
Bueno, dice Raúl Lefranc que el autodoblaje de YouTube no es al azar, tiene que ver con la configuración del idioma del dispositivo. Depende de eso y del navegador, entre otros parámetros. Pues entonces debe haber una fórmula complicadísima para que no suene yo doblado. ¡Qué barbaridad! José Rubén Moreno, no. La vida inútil de Pito Pérez. José Rubén Romero. Romero, no Moreno. José Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez. Y ahora la voy a leer porque me dieron ganas. Estamos perdiendo tiempo. Que esto es un poema metido dentro de esa gran novela que es La vida inútil de Pito Pérez. ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Si de chico fui a la escuela, si de grande fui soldado, si de casado cabrón y de muerto condenado, ¿qué favor le debo al sol por haberme calentado? Las mejores cosas que se han escrito en México en toda la historia. Dobladores mexicanos, se ha hablado mucho de los dobladores mexicanos. He hablado mucho de los dobladores mexicanos que eran los que hacían los doblajes mientras yo hacía los subtítulos. Yo trabajaba en la empresa de los subtítulos, Titramex, y ellos trabajaban en la empresa de doblajes que era Cinematográfica Interamericana. Y sí los conocí, y sobre todo hablé mucho de ellos en este libro, que es de Tom y Jerry a las Supernenas, La aventura de Hanna-Barbera, porque para el mundo hispanoparlante fue el doblaje de Cinematográfica Interamericana, del Tata Arbizu, sobre todo del Tata Arbizu, de un montón de grandes doblajistas, grandes actores mexicanos, fueron el rostro y fueron la imagen de Hanna-Barbera para ellos, ¿no? ¿Cuál es tu postura sobre la existencia histórica de Jesucristo que no está demostrada? No está demostrada. Puede ser la mezcla de varios predicadores que 30 o 40 años después se fusionaron en uno solo, así como ahora la gente confunde, no sé, a Yngwie Malmsteen con Richie Blackmore. ¿Cuál era el guitarrista? No me acuerdo, pero era fulano, y al final acabas amalgamando guitarristas. Puede haber sido la fusión de 2 o 3 predicadores dominados por uno que no sabemos cómo era, porque su historia se empezó a contar 60 años después de su muerte, cuando ya el mito se había apoderado del personaje. Entonces, no sé cuál sea. Me llama la atención que en España utilicen la palabra igual para decir quizás o tal vez. Aquí en Argentina jamás escuché utilizar esa palabra, así nomás, se me hace curiosa nomás. Así es. Oye, Faustino Falcón, tienes una tecla que se llama bloqueo de mayúsculas. ¿Se la quitas a tu teclado o te bloqueo? Venga. Si quieres pasar un mal rato, le recomiendo ver La Base de Latinoamérica. Recién iniciaron esta semana de transmisiones en su canal. Bueno, me dices el canal y ya veré, porque la voy a tener que ver y me voy a llevar el hígado entre los dientes, como siempre, ya lo sé. Qué bueno que nadie fue a votar, que vean que el pueblo no está a disposición de todas sus corrientes y mamadas, no sé de qué hablas, pero bueno. Vamos a saltarnos cosas que sabemos hoy, definitivamente, porque ya es tardísimo. Pero miren, pasó una cosa lo más divertida del mundo. Hay ofendiditos fachas. Siempre hemos dicho que hay mucho ofendidito en la izquierda, sobre todo en la izquierda que estorba y en la izquierda posmo. ¡Ay! No usó mi pronombre, no sabía yo. Pero es que me dijo señor, no es que te vistes como cowboy y eres bigotón. Calculé que eras un señor. No, yo me llamo Loreta, como dijo, como los de Monty Python en La vida de Brian. ¿No? Pero lo siento, a partir de ahora te llamo Loreta, pero no lo sabía. Más o menos calculé. No hagas eso y te arman un pifostio. Vale. Mucho ofendidito. Pero hay ofendiditos en la derecha. Sin embargo, esto fue especialmente raro. A mí, Sofía Niño de Rivera me gusta como comediante, me parece divertidísima, me parece aguda, me parece interesante y me parece que es un humor que agradezco. Después yo tuve mi
Mi juventud y mi adultez la viví con basura como Sergio Corona, Polo, Jorge Falcón, Luis de Alba. Si era gente, todos eran chistes de maricones, todos eran chistes de maricones. Todo el tiempo. Era una cosa horrible. Yo que hacía espectáculos para empresas, las empresas los contrataban, ¿no? Entonces ahí tenías que meterte un show de Polo o un show de Sergio Corona el día de la presentación de los nuevos sabores de cervecería Cuauhtémoc o de los nuevos modelos de la Renault. Son el tipo de cosas que yo hacía. Entonces, me gusta. Yo sé que hay otros comediantes, como Carlos Vallarta, que es un comediante que tiene visiones agudas, pero que quiere ser más crítico social y que además se apoya mucho en la palabrota, ¿no? Entonces, siempre, y tú lo oyes, la gente lo está oyendo como si estuviera oyendo un discurso político y de pronto suelta una palabrota. Si se habla chistoso, estamos jodidos. Y no es que sea tonto, ¿no? Me parece el tío. Pero bueno, a mucha gente no le gusta Sofía Niño de Rivera y de ello vamos a entrar. Pero el hecho es que hace unos días se presentó en España y primero les voy a enseñar lo que dijo y luego van a ver lo que pasó. ¿Cómo están, Madrid? De hecho, me estoy dando cuenta que en Madrid ya no hay españoles. Chicos, lo logramos. Nuestros ancestros estarían muy orgullosos de nosotros. La conquista a la inversa, no la vieron venir. Los españoles no la vieron venir, pero así es como se hace la venganza, así, con tiempo, con estrategia. Sin que nadie se dé cuenta, llegamos así como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya no hay ni un español. Ahora, a los mexicanos nos costó cero trabajo venir acá a España y adaptarnos a su cultura, porque es muy fácil adaptarte a fumar, a comer, a siestas de 2 horas todos los días, a fingir que trabajas. Es muy fácil adaptarte a eso, muy fácil. Pues ves, está bien, a mí no me parece del todo malo, me parece. A ver, burlarse de la gente es lo que hacen los comediantes. Bueno, el escándalo que se armó con esto no se los quiero ni contar, me enteré hoy. Laredo Daily News. Sofía Niño de Rivera desata polémica tras burlarse de españoles en Madrid. La conquista a la inversa, dice. Es comediante. Es broma. Laredo Daily News. It's a fucking joke. Tribuna. Acusan a Sofía Niño de Rivera de burlarse de españoles. Es que es comediante. ¿Qué querías que hiciera? Durante su presentación en Madrid. Política al día. De Veracruz. Sofía Niño de Rivera causa revuelo en Madrid por sus comentarios sobre la conquista. Y te ponen el video. De esto se enteraron en Laredo y en México. Yo no me enteré aquí en España que hubiera pasado muchísimo, ¿no? Pero está bien. Luego me entero de que todos los tweets de mexicanos tocando este tema se basan en el de la izquierda, que es tonto. Sé que solo es humor y así hay que encajarlo, pero imaginad que un humorista español hiciera algo similar en México. Lo hacen y ¿qué? No pasa nada. Este es el humorista azteca. No es azteca, hijo. Los aztecas desaparecieron. Sofía Niño de Rivera, que habla de sus ancestros que claramente son mexicas hasta en el nombre y apellidos. Y la clásica baba. Ay, no es mexicano porque no es azteca. No se llama Iztlixóchitl Huetzotzingo. Es una mentalidad más o menos de este tamaño, ¿no? Cuando la estiras. Pero está esta famosa fascista española, Irene González, que a mí me tiene bloqueado, por cierto, que dice: así se ríen los mexicanos en Madrid de nosotros. Y escribe mexicanos con J porque sabe que a los mexicanos nos molesta, porque fue una imposición franquista a la RAE en el momento de que Miguel de Unamuno propuso que la X se convirtiera en J y que México dijo no, en 1824. Y luego, o sea, hubo la bronca durante todo el siglo XIX y en el franquismo se estableció que México se escribía con J porque lo decidían los calcetines y la cartuchera de Francisco Franco Bahamonde. Ojalá se esté pudriendo en
de la manera más horrorosa posible. No es mestizaje, es invasión de gente que nos odia, criados en la cultura de la mentira y el resentimiento de España. Tampoco exageres. Este rencor y analfabetismo lo he visto demasiadas veces aquí. Madrid ahora es más machista, clasista e insegura. Más machista Madrid que durante la dictadura, mamá. No, hombre, no. Bueno. Pero de lo que me voy enterando y lo que me va dejando absolutamente frío es que los que hicieron esto enorme fueron los haters mexicanos. Los haters de la comediante. ¿Y qué tiene de malo la comediante? Bueno, a algunos no les gusta, lo cual es perfectamente legítimo, ¿no? Me matarán porque no me gusta Carlos Vallarta. No, es que es rica. O sea, es hija de un señor que tiene mucho dinero. Y eso en México es Tú puedes matar a tus hijos y comértelos y no está bien. Pero luego te hace una película, ¿no? Los motivos de... ¿Quién? No me acuerdo. Los motivos de una mujer que mató a sus hijos. No se los comió, pero mató a sus hijos. Y le hicieron una película y la convirtieron casi en una heroína. Tú puedes hacer eso. Pero tener dinero, tener una familia que tenga dinero es lo más imperdonable que hay en México, salvo una cosa. Si además no eres moreno. A un grupo pequeño pero ruidoso, y quiero aclarar que es pequeño porque yo viví en México 44 años y sé que son 4 imbéciles. Un grupo muy pequeño de racistas, clasistas, que no le reconocen ningún valor a ninguna persona si esa persona tiene dinero y si esa persona no es de piel morena. Y hacen un ruido absolutamente infernal. Han inventado palabras como whitexican. Uy, a mí ya me han acusado de whitexican, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, indígena? No sé, discútelo con mi abuela y era zapoteca. A lo mejor te dice algo, mejor te rompe la cara. Sacó a sus hijos adelante, no era una mujer con la que se pudiera hablar, con la que se pudiera jugar mucho, ¿eh? Con ella iba por todas las canicas cada vez. Te presenta a mi abuela. Y entonces dicen, hubo un escándalo en España. Y el escándalo en España, por mi vida, es el tuit. Dicen que Gaudí sabía. Es el tuit de Irene González, de Irene Freedom, que es de Vox. Y entonces se ponen del lado de ella. Claro, es que es muy mala comediante. Claro, es que se mete con los pobres españoles. Chico, pero te invito a que vengas a ver, no sé, el intermedio que se transmite todos los días aquí con el Gran Wyoming. Nombre muy español, por cierto. No se llama así, pero sí lo conocemos. Y se burla de los españoles, y se burla de las mismas cosas. Y te puedes burlar de los gallegos, y te puedes burlar de los... Es humor y comedia. Pero fue el pretexto que una fascista, conocida en España, atacara a Sofía Niño de Rivera para poder sacar sus hates de es blanca, su padre tiene dinero, es de clase media, ¿cómo se atreve a tener talento? Tiene que ser muy mala comediante. Que no lo es, hombre. Afortunadamente los catalanes no se pusieron así, pero de verdad me han dejado con un... Porque es el mismo tipo de hate que le tiran a The Warning, ¿no? Es decir, como si no se dieran cuenta de quién es, por ejemplo, Ackerman o Claudia Sheinbaum o otros que incluso nacieron en España, ¿no? Y que tienen como grandes héroes. O sea, de una desconexión con la realidad absolutamente increíble. Pero les regalo mejor este pequeño trocito de Barcelona. Si tú vas a un lugar, hablas de eso. En París habló del sopapo que le metió su mujer a Macron cuando abrieron la puerta del avión. Pues me divirtió muchísimo, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues, su mujer le dio un sopapo a Macron cuando se abría la puerta del avión. Habló de eso cuando se presentó en París. Y cuando se presentó en Barcelona, habló, por supuesto, de la Sagrada Familia y contó esto. Dicen que Gaudí sabía, cuando lo estaba haciendo, que él nunca la iba a ver terminada. Lo que no nos dijo es que nadie la iba a ver terminada, nunca, no solo él. Se va a acabar el mundo y la Sagrada Familia va a seguir en construcción. Y él decía que la Sagrada Familia no tenía prisa de acabarla porque su cliente no tenía prisa y su cliente era Dios.
Y yo difiero con él. Dios sí tenía prisa con él, tanto que lo mató. Lo atropelló un tranvía. Cuando llegó Gaudí al cielo, Dios fue como, perdón, es que me urgía remodelar el baño. Me imagino, espero, que los catalanes no se hayan puesto como la loca por esto. Al menos una persona, con que uno lo haga, lo que me divierte mucho es cómo lo peorcito que tenemos en México se va a hacer eco y lo va a magnificar, y al final vamos a tener tonterías como estas cuando no hay una polémica en España sobre esto. No existe. Se la han inventado por el hate. De verdad, me caen bien. Saludos. Cuando era niño lo vi en el programa de Nino Canún. Sí, fíjate, muchas veces fui. No vi la presentación, así que vi un tipo metido en sus apuntes y pensé que era un fanático religioso. Cuando habló me sorprendió gratamente. Ya, pues, probablemente es cuando me peleé con Serrano Limón. Pero me dice esto. Cuando era adolescente, escuchaba una estación de radio de rock en Querétaro. Se me hacía conocida la voz, pero nunca lo ubiqué hasta que escuché en YouTube que estuvo por allá. Pues sí. En Radio Querétaro en 1900, a ver, el terremoto es en el 85, en el final es 86. Durante el 87, yo estoy en Radio Querétaro y tengo el programa Tiempo de Híbridos, que era un programa dedicado a presentar el rock en español. No había, hasta donde yo sé, fue el primer programa que se dedicó exclusivamente al rock en español. Me acuerdo que cuando se lo presenté al gerente de la estación, me dijo, ¿ya habrá suficiente? Decía, un disco el lunes y otro disco el miércoles. Me decía, ¿ya habrá suficientes discos? Bueno, cuando me fui les dejé 100 que había que revisar todavía. Pero sí, hice, pero no era mi voz, tenía yo una gran locutora. Yo lo que hacía era producir y escribir el guión y presentábamos un LP, no completo, lógicamente, con algunas selecciones de un LP, en cada emisión, una emisión los miércoles y la otra los lunes. Y luego yo hacía locución de cabina en la noche, 2 noches a la semana, y ponía la música que yo quería. Muchas veces era rock, muchas veces era balada, muchas veces era boleros, jazz, ponía yo lo que se me daba la gana. Fue mi trato. Me dijeron, queremos que hagas cabina en la noche, pero no te podemos pagar. ¿Sabes? Esas ofertas que le hacen a uno, es una oferta que no puedes rechazar. Hijo de tu madre. Queremos que hagas esto, 2 noches de 12 a 2, pero no te vamos a pagar. Que vale, pero entonces no me hagan programación. Yo traigo mis propios discos. Sí, cómo no. Y luego hicimos muchos programas especiales de distintas cosas, de ciencia mucho, de divulgación científica también, y de rock. De varias ocasiones de rock. Hicimos un especial de Woodstock, si mal no recuerdo. Y cosas así. O sea que, pues, sí era yo. Soy culpable, Manuel Gómez Díaz. Y qué bueno que alguien se acuerda de lo que hicimos en Radio Querétaro. Hicimos una radionovela maravillosa sobre la historia de Querétaro, en la que una de las cosas de las que yo estoy más orgulloso que escribí en mi vida fue el fin del sitio de Querétaro, cuando Mariano Escobedo entra por el convento de la Cruz y toma finalmente Querétaro. Le abre las puertas a alguien de dentro de Querétaro, lógico. Y Maximiliano es apresado, Maximiliano ya no tiene fuerzas, está solamente ahí sostenido por el facherío queretano que sigue existiendo. Pero era la historia de 2 amigas, que una era republicana y la otra era monárquica, y que se habían visto separadas por la guerra de reforma, por la guerra de la intervención francesa, y que en la toma de Querétaro se encontraban en el mismo establo escondiéndose de los disparos, porque allí la poca guardia mexicana, ya no había franceses, que defendía a Maximiliano, y las fuerzas de Mariano Escobedo, las fuerzas de Benito Juárez, pues estaban dándose de tiros, y estas se reencuentran en un establo y se dan cuenta que tienen que rehacer su amistad, que era una forma de simbolizar la idea de que el México, después de la intervención francesa, pues tenía que restañar heridas que habían sido muy profundas. Me gustó mucho escribir este tipo de cosas. Y en otra radionovela era yo un sacerdote, era yo un cura. Me divertí mucho en Radio Querétaro, muchísimo en Radio Querétaro. Y todavía tengo, a veces nos encontramos por ahí en los Facebooks y demás. Carlitos, que era el director técnico sobre todo, ¿no? Bueno, sé que no bebes, ¿nos podrías compartir los top 5 de canciones
para malcopiar y desgarrarte las vestiduras por amores no correspondidos, José José, no es José José, Juan Gabriel, Pedro Infante, por favor, no, mira. Una lámpara sin luz es fundamental. Con la primera, de Marco Antonio Muñiz, ahí ya no me acuerdo cuál era la de Sergio Esquivel. Sergio Esquivel tiene una así, pero de aquellísimas. Y bueno, sí, evidentemente caería yo en José Alfredo Jiménez porque es indispensable, ¿no? Cuando lejos, pero no me acuerdo si él decía esa, cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieres que esté yo contigo. No me acuerdo si es de José Alfredo. Y acaba de una vez de un solo golpe. ¿Para qué quieres matarme poco a poco? Serían algo así. Son las primeras 5 que me acordé. Una lámpara sin luz, sí, es una de mis favoritas de toda la vida. Falcón, última, quita el bloqueo de mayúsculas en tu griterío. Oye, no, ya empezaste a decirle tarado a la gente y ya estás baneado. Chao. The Objective no es fachósfera. The Objective no es fachósfera. Es lo más facha que hay en España. Es la ultraderecha hipertrumpista voxística, con V, voxística. ¿Viste El Eternauta? No, ni conozco el cómic, ya sé que debería verlo. Bueno, queremos hacer cosas que si no las hacemos, no las haremos nunca. Entonces, hace mucho tiempo que les prometí que íbamos a hacer más galerías nocturnas. Hace 2 semanas les prometí que íbamos a ver a Rosendo Reséndiz. Y no lo vamos a hacer. Porque me encontré un pintor que me resultó muchísimo más interesante y al que vamos a ver ahora. Vamos a hablar del señor Fernand Peles. Uy, Dios. Esto no debía estar así. Permítanme moverme para acá. Y aquí voy a borrar cosas. Bueno, el señor es Fernand Peles, un pintor francés nacido en París, de familia de origen española. Su padre, Raymond Pelé, me imagino que se pronuncia, era un conocido ilustrador. Su tío y hermano fueron los pintores Fernand Pelé de Córdoba y Raymond Pelé, llamado Chalumeau. Por lo tanto, se vio iniciado en la pintura desde edad muy temprana. Estudió en la École de Beaux-Arts de París, la Escuela de Bellas Artes, con Félix Joseph Barrias y Alexandre Cabanel. Fue nombrado profesor de dibujo en una escuela de la ciudad y estuvo en el salón académico. Y en el salón académico hacía las tipo de cosas que hacen los salones académicos. Que son cosas como esta, la de la izquierda, que son Adán y Eva cuando los están mandando a que se vayan del jardín por haberse comido el árbol que Dios puso allí, que ya sabía que se iban a comer, porque para eso es Dios. Y el otro es, creo que el asesinato de Cómodo, que es un emperadores romanos de los que hubo muchísimos, sobre todo en el siglo oscuro, se mataban un montón los emperadores romanos. Entonces, pero Pelé se convirtió en otra cosa. ¿Cómo llego yo a él? Cuando estaba yo ya pensando en hacerlo de Reséndiz, que lo vamos a hacer después, me encuentro esto. Me encuentro esta maravilla. Estaba yo haciendo un segmento sobre la pobreza y necesitaba algo para ilustrarlo, y suelo echar menos de la pintura más que de fotografías para ilustrar algunas de las cosas que hacemos en los segmentos que salen de este streaming. Y veo esto y me quedé absolutamente fascinado.
porque no me está vendiendo patetismo. La dignidad de esa mujer mirando al pintor, mirando a cámara, diríamos, me recordó muchísimo, por supuesto, a esta fotografía de Dorothea Lange durante la Gran Depresión, esta mujer migrante que tiene a los niños también, que dependen de ella, los niños, y que te das cuenta que está viviendo una situación enormemente difícil, pero no te está pidiendo que le tengas compasión, ni la fotógrafa ni el pintor en este caso. Está enseñando la realidad. Si la realidad te jode, es problema tuyo con la realidad. Los niños dormidos, el de la izquierda que sí te mira con un poco más de dolor, el bebé que está ahí mamando de un pecho probablemente bastante seco, la pobreza frente a los carteles de la gran fiesta, el Grand Fête, que dice, lo tengo aquí más en grande, Grand Fête musical et dansante, música y baile, gran fiesta en Riviera, una soirée dansante, mardi, 5. Y frente a eso, ¿cómo contrasta esta mujer con su miserable estufa detrás, con su balde de leña, con su triste plato en el que cocinará lo que pueda conseguir para darle de comer a 4 peques? Me dejó, dije, yo tengo que ver quién es este pintor, no vaya a ser que es bueno. Sí lo es. Decíamos que fue esto, pero luego se convirtió en esto. Empezó a abandonar el academicismo y se dedicó a representar lo que él llamó la realidad popular, sobre todo de las clases más pobres. En este caso tenemos lavanderas. Mira, las lavanderas son mujeres las mujeres que más duro trabajaban antes de que las mujeres pudieran hacer cosas como entrar a la mina, ¿no? Y se entregó en sus... Aquí son cosas que cuentan de él, yo no sé si son ciertas, pero al reflexionar sobre la condición humana decidió que tenía que hablar de esta realidad y sobre todo de los niños, lo que él llamó los hijos mendigos, que es muy al estilo de la pintura de Murillo y que se considera ahora una de las grandes aportaciones, aunque no tuvo gran reconocimiento en su vida normal. La pobreza de la mujer la ves claramente simplemente en el delantal desgarrado, es una lavandera más. En sus suecos de madera, suecos que no solo se usan en Holanda, incluso aquí en Asturias se usa un tipo de sueco de madera, que es la madreña, que no tiene la suela plana, sino que tiene tres tacones, digamos, 2 al frente, 1 atrás, 1 al frente, 2 atrás, perdón, y que en el campo se usan. La gente con la que yo convivo, cuando está en el campo, sigue usando las madreñas, ¿no? No sabes ni siquiera si está muerta o está durmiendo, ¿no? Esto es probablemente lo más impresionante que creo que hizo. Y voy a tratar de hacerlo en grande y a moverlo un poco. Es una imagen de un circo real. Son cirqueros y saltimbanquis. Yo he sido amigo de familias de cirqueros y he fotografiado la parte de atrás, las tras bambalinas de los circos, ¿no? He conocido a los profesores que van con el circo para enseñar, darles clases a los niños. Pero son circos donde ya hay una cierta posibilidad económica, donde se vive una clase media que no vivían estos pobres saltimbanquis, donde la entrada era 30 céntimos, y donde los niños no están allí con mucha convicción, donde los payasos pues lo son porque no queda de otra, y el enano es payaso porque no tiene otra opción, y donde la orquesta francesa, l'orchestre français, es absolutamente de tristeza. Es una de las cosas más
Esto está hecho en 5 paneles, además. Parece que es absolutamente majestuoso, panorámico, gigantesco. Me parece un retrato, yo que he tratado de retratar el circo, pero del circo del que yo soy muy, muy admirador y de gente que son familias de circo, no con tradición y con otra cosa. Pero este es el circo pobre de principios del siglo XIX, ¿no? De mediados del siglo XIX. Este es otro cuadro parecido que son, en vez de llamarle la cabalgata, le llama la bacalgata. Como la bacalgata, además en francés funciona igual la vaca, porque son mascaradas que hacía la gente, y donde la gente con máscara y la gente sin máscara a mí me da más o menos la misma idea. De los niños mendigos que tanto pintó Pelé, me recuerdan mucho a una de mis fotógrafas favoritas, que es Vivian Maier. La dignidad casi desafiante de estos dos niños, él en la Francia del siglo XIX y ella en el Nueva York de mediados del siglo XX, me dicen más o menos lo mismo, ¿no? Son niños pobres, son niños sucios, son niños a los que la vida no les tiene reservado nada muy luminoso, ¿no? Sin embargo, son desafiantes. El reloj de ella siempre me ha encantado, me parece el mejor momento, el mejor detalle. Y me ha hecho pensar así en gente que retrató la realidad en foto. A la izquierda Vivian Maier, con 2 niños pobres, está en los Estados Unidos de mediados del siglo XX, y el niño francés de la derecha de Pelé. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué me llama la atención? Porque no está diciéndome tenles compasión. Porque no está explotando emocionalmente a los niños, ni la pobreza, ni nada, sino me la está enseñando. Y eso lo hace más doloroso. Aquí me hace pensar enormemente en Murillo. Incluso tengo la duda de si este no está equivocado y no es un Pelé, sino es un Murillo. Este es aterrador, el niño vendedor de limones. La historia que cuenta me parece especialmente interesante. El niño está en la miseria absoluta. Tiene zapatos, pantalones rotos, la camisa 3 o 4 tallas más grande. Está fumando, que a quién le importa. Pero el único entretenimiento que tiene son los fósforos, cerillas o cerillos que tiene. Que está viendo. Ya se encendió el cigarrillo, o sea que no se está encendiendo el cigarrillo con ella, pero cuando vemos que la cantidad de cerillas quemadas que tiene junto al pie derecho, nos dice cómo se ha estado entreteniendo, cuál ha sido el juguete de este niño durante a saber cuánto tiempo. Y tiene toda esta serie de hombres, podrían ser trabajadores o podrían ser gente que podría ser trabajadora y no está haciéndolo, pero que es una serie que a mí me parece absolutamente magistral, sobre todo por el uso de estos colores no realistas, que no está muy de acuerdo con su imagen o con su origen académico, pero que te habla de un ambiente polvoriento, agotado, asfixiante. Incluso en algo como esto que son las huérfanas, y que yo lo veo como una sátira. Igual me equivoco, igual era de lo más fervoroso él, y aquí cree que está pintando el fervor de las niñas ante el Cristo, de un orfelinato de estos que llevan las monjas abusivas, crueles, malévolas. Si él cree que está haciendo eso, pero yo lo que veo es otra cosa. Yo lo que veo es la uniformidad obligada de quien te manda creer o no comerás. Y finalmente, pues esta parejita que tiene como cobija cada uno de ellos a su hermano. Estoy fascinado con Pelé. No sabía de su existencia para nada y me ha dejado enormemente impresionado, su enorme calidad. Estoy además de lo menos creativo, enormemente enorme, la enormidad enormística
Es que me ha impresionado. Y cuando un pintor me impresiona y lo acabo de encontrar, me entusiasmo muchísimo. Porque hay miles escondidos por distintos lugares y hay que irse a meter en los lugares más raros y con los expertos en pintura del siglo XVI de Latvia, de Letonia o de Burundi. Porque probablemente ahí te vas a encontrar a alguien que te cuente cosas como a mí me ha contado y espero que ustedes también. Fernand Pelés, nuestro galerista nocturno de hoy. Entonces, muchas gracias, Fernand. Muchas gracias. Seguimos. Como dije, no va a haber Telerusa, no, la Telerusa fue una vez, no, hombre, no hagas eso. Si da motivo la base para hacerlo de nuevo, lo haremos, pero no tiene sentido. ¿Cómo alguien te va a decir cómo manejar tus propios sentimientos y luego con esos cantantes? No sé de qué están hablando igual. El fascismo no llega al sol solo con el racismo, y si no hubiera tantas desigualdades de Estados Unidos y roces raciales, aquello no habría escalado. Pero los roces raciales los generan los racistas. Mira, yo tengo el mejor ejemplo de que eso se aprende. Yo tengo una sobrina negra, lo sabe todo el mundo. Y por eso pues, he estado atento a los niños, ¿no? Bueno, yo la conocí cuando tenía 11 meses, pero tiene 23 años. Ya incluso he estado aquí hablando de música conmigo. Pero yo estoy muy atento a lo que hacen los niños. Y entonces, un día me tocó escuchar el siguiente intercambio. A un niño le llamó, oye, pues, tu amiguito ese, ¿cómo se llama? El negro. El niño, debe haber tenido 5 o 4 años el niño. ¿Negro? No. Sí, hombre, el niño ese con el que juegas. Sí, pero no. El que es negro, hombre. Pues no sé, ¿quién, mamá? Ay, con el que fuiste al circo. Ah, pero ese es Enrique, pues, ¿es negro? Es decir, aquello a lo que el imbécil le da relevancia, los niños no se la dan. Le tienes que enseñar a los niños a ser racistas. Le tienes que enseñar a los niños a darle importancia a algo superficial y quitársela a lo profundo y a lo relevante. Y quien dice negro dice calvo. Quien dice negro dice pelirrojo, rubio, moreno, alto, bajo, gordo. Tu amigo el gordo, pues ¿cuál? Es gordo. Ah, sí, pues es gordo. Me enseñaron que es gordo y que es malo que sea gordo. No, pobrecillo, tiene un problema de obesidad. No nos vamos a burlar de él por eso. De pequeño me pasó con amigos que se burlaban de Baltasar porque era gordo, me acuerdo de Baltasar, ¿no? Un amigo. Era moreno, pero se burlaban de él porque era gordo. Porque en la pandilla había mucho moreno, ¿no? Entonces no se puede burlar de él por moreno, pues se burlaban de él porque era gordo. Ese tipo de cosas se aprenden. A despreciar a alguien por lo superficial y a no hacerle caso a lo profundo. Así que no hay roces raciales en Estados Unidos que no sean fabricados. En España también está el Home Depot, no lo he visto, fíjate. Bueno, ¿qué más me están diciendo? Bueno, ya no los veo. Todos están muy quedados con el like button, que no están. A ver, son 664 me gustas, pero me preocupa que seamos 211, porque no estamos logrando hacer crecer el streaming. Y me da pena, porque creo que de lo que hablamos aquí y de la forma en que hablamos de las cosas aquí, le puede servir a mucha gente. No es porque sea yo especialmente brillante, sino porque creo que tenemos un punto de vista diferente del que normalmente vas a escuchar en los medios. Pero bueno, tengo que vivir con esto. Bueno. Niño hondureño y a su padre los agarraron a la escuela y los deportaron sin miramientos. Están haciendo eso.
Y el punto es, ya no necesitas un juicio para que te declaren criminal, simplemente lo tiene que decidir Donald Trump, o lo tiene que decidir Tulsi Gabbard, o lo tiene que decidir el agente de ICE que te esté deteniendo en ese momento, punto. Dicen que los latinos son el 30% de la fuerza laboral en Los Ángeles, sí, más o menos. Hay muchos que son inmigrantes absolutamente, o hijos de inmigrantes que ya son estadounidenses, nacidos en Estados Unidos. Ahora Donald Trump también les quiere quitar la nacionalidad a los hijos de no estadounidenses. Y quiere hacer una reforma constitucional al respecto. Pero vienen las cosechas. Decía, creo que lo hablamos la semana pasada. Vienen las cosechas en Estados Unidos. Yo quiero ver a los jóvenes estadounidenses yendo felices de la vida a los campos de California a cosechar. BJ Radio, voy a visitar Madrid, París y Londres y me gustaría saber qué recomiendas fuera de lo tradicional. Madrid no lo tengo controlado, fíjate. París he ido siempre a lo muy tradicional. Hay una cosa que poca gente conoce en París, y lo sé porque he hablado con gente que me dice, ay, ya no sabía que existía eso. Precisamente en la isla de San Luis, donde está Notre Dame, frente a la fachada de Notre Dame hay una especie unas gradas para que veas la fachada y babees con la fachada de Notre Dame, porque la fachada de Notre Dame es para babear con ella. Bueno, pues si bajas de las gradas y das vuelta a la derecha, y por detrás de las gradas hay una entrada a las catacumbas de allí, de la misma isla de San Luis. Y en las catacumbas vas a encontrar dos cosas: la historia de la construcción de Notre Dame y los únicos restos romanos del París de cuando era Lutecia. Los restos del París romano que se encontraron allí, y es donde están. Entonces, yo la mayoría de la gente con la que he hablado no sabe de la existencia de las catacumbas no son catacumbas exactamente, no los confundamos con las catacumbas de París, donde sí he estado, pero es una visita obligada. Pero de esa, no me acuerdo cómo se llama, de esa zona, de ese museo que hay debajo de la explanada de Notre Dame en la isla de San Luis. Ese es un lugar al que yo te diría que hay que ir sí o sí. Te da una visión distinta de París y te cuenta la historia de Notre Dame y de cómo llegó a estar abandonado Notre Dame y fue rescatado gracias a la novela de Víctor Hugo de El jorobado de Nuestra Señora, ¿no? Porque había hasta, cocinaban dentro de Notre Dame y la gente dormía allí y estaba abandonada. Muy interesante recordar eso. En Londres yo iría al Museo Twist. El Museo Twist es un museo de... bueno, el de París me lo descubrió mi hijo, por cierto. Eso me impresionó enormemente. Yo ya conocía París y dije, ¿por qué no lo conocía yo esto? Y mi hijo sí. En Londres ve al Museo Twist. El Museo Twist es un museo de ilusiones ópticas. De estas ilusiones ópticas que ves muchas veces en pequeñito, pero en grande. Y te metes en ellas. Está muy, muy entretenido. Estás muy cerca de Piccadilly Circus. Y ya, son los dos que yo te puedo recomendar. Es que sean raros. Bueno, no. En Londres hay también un museo de curiosidades muy raro, que sí está lejos del centro. Bueno, no, autobús te deja. Pero no me acuerdo cómo se llama. Es un museo donde hay una mesa con un esqueleto y luego te alquilan la mesa con las sillas para que hagas una comida allí si quieres encima del esqueleto. El día que yo fui había un señor que tenía víboras y mi pareja no quería acercarse a las víboras. Yo me acerqué a todas, me encantan las serpientes. Y tiene cosas raras, muchas cosas raras. Es una colección absolutamente abigarrada. Está en el sótano de un café donde por la entrada te dan la entrada al museo que está abajo y un té. Tienes derecho a un té. Son los lugares que yo conozco que son, digamos, desconocidos de esos dos lugares. Bueno, esto tiene que ver con lo que hicimos el día de ayer. La derecha contra la universidad, la derecha estadounidense en contra de la universidad. Y voy a decir que no estoy totalmente en contra de la idea, pero sí del enfoque. La idea es lo siguiente. Se contrató el señor que hace los Total Twins
el líder mormón de ultraderecha, ultralibertariano que escribió los libros de los Total Twins, de los que se hizo la serie de Total Twins, que acaba de comprar como un tonto Milei cuando está gratis en YouTube, y al que le dedicamos el capítulo de ayer de a fondo, consiguió un tipo que se llama Mike Rowe, que es tiene una serie sobre trabajos sucios donde glorifica a los obreros. Bueno, está muy bien. Pero aquí lo usa para otra cosa y vamos a verla y vamos a irla comentando conforme sale. La idea es mal la universidad. Señor Rowe, ¿es cierto que ir a la universidad no nos garantiza un buen trabajo? Muy bien, conversación sin filtro. Bueno, la inflación se ha duplicado en los últimos 40 años, mientras que el precio de la universidad se ha cuadruplicado. Cuadruplicado. Vean ustedes las razones por las que se ha cuadruplicado según este señor. Solo millones en subsidios y préstamos gubernamentales para estudiantes, costos inflados de administración y una campaña de marketing tan poderosa que millones creen que sin título universitario serán un fracaso. ¡Wow! O sea, los subsidios gubernamentales han hecho subir el precio. No es lógico, ¿verdad? No es lógico. Pero lo último es lo más conspiranoico. Finalmente es conspiranoia de derecha de la que estamos, la conspiranoia del libre mercado y esto. Una campaña de marketing muy potente para que millones de niños crean que sin un título universitario serán un fracaso. Es que miren, un país donde el currículum es tan importante como en Estados Unidos, y en general en todo el mundo, no es que vas a fracasar si no tienes un título, simplemente tus probabilidades de fracasar son más, y tus probabilidades de tener éxito son más si tienes el título universitario, y todo eso sin meternos en qué coño es el éxito. Porque, bueno, yo no tengo un título universitario, como ustedes saben, y he sido profesor de universidad, como algunos saben. Pero, como digo, no estoy en contra de la idea, pero sí contra el enfoque. Poderosa que millones creen que sin título universitario serán un fracaso. ¡Wow! Y al mismo tiempo, ajustado a la inflación, el salario promedio de un graduado con un título de 4 años era mayor en 1982 que hoy en día. Por supuesto que algunos trabajos sí requieren un título, médicos, abogados, contadores y otras personas súper divertidas, pero es... Contadores y otras personas súper divertidas. O sea, necesitan el título, pero son gente aburrida. Médicos, ingenieros, contadores. Es mucho más divertido no ser eso. Los diplomas son muy caros y hay muchos trabajos muy buenos que no los requieren. Entonces... Y aquí llegamos al punto. Los diplomas son muy caros. El objetivo de todo lo que vamos a ver ahora, porque encima canta el tipo, canta muy mal, es que es muy caro estudiar en la universidad. Entonces es mejor no estudiar en la universidad. Una gente como yo diría, si es muy caro estudiar en la universidad, quizás sería bueno poner universidades públicas que fueran accesibles para que la gente más talentosa del país o de la sociedad pudiera acceder a una educación universitaria que le va a permitir desarrollar sus capacidades de manera más amplia, lo cual redundará en beneficio de toda la sociedad, no solo de ellos y de su salario inicial al terminar la carrera. Porque el salario inicial no significa absolutamente nada si no analizas la evolución de ese salario en los siguientes 10 años, cosa que aquí no hacen, porque no son tontos. Sigamos. Los requieren. Entonces la universidad es una pérdida de tiempo. No, solo estoy diciendo que no todo se estudia en la universidad y que hay muchas maneras de educarse. Pues tal vez te dijeron de pequeño que no sirves si no eres profesional, pero al éxito se llega por muchos caminos y no todos cruzan la universidad. Al éxito. ¿Qué es el éxito? Ganar mucho dinero. En Estados Unidos fundamentalmente es ganar mucho dinero. En otros lugares es tener cierto reconocimiento, en otros lugares es la satisfacción personal, en otros lugares es hacer lo que quieres sin que nadie te mande. No sé, depende. Pero
si no lo defines, cada niño al que sometas a esto tendrá una visión diferente. Cruzan la universidad. Hay grandes electricistas, ebanistas y plomeros, trabajando sucio siempre los verán. A Madi buen paga le llega sin tener toda la deuda que le dejaría la universidad. Cuidado aquí. Hay grandes electricistas, ebanistas y plomeros, trabajando sucio siempre los verán. A Madi buen paga le llega sin tener toda la deuda que le dejaría la universidad. A Madi le llega toda la paga sin la deuda de la universidad. Pero efectivamente en Estados Unidos los jóvenes se endeudan brutalmente para pagarse la universidad. Universidades que son carísimas, estúpidamente caras, ridículamente caras, y que harían que una persona como yo dijera, deberíamos hacer universidades que no fueran tan caras. Ser universidades públicas con buenas condiciones, pero que no representen cientos de miles de dólares por un título. Porque fíjese usted que esos grandes carpinteros, y esos grandes ebanistas, y esos grandes fontaneros, y esta chica que es soldadora, que es por cierto uno de los trabajos mejor pagados en el trabajo manual en todo el mundo, sí les llega la paga y no tienen la deuda universitaria. Y tampoco tienen mucha voz en su sociedad. Su éxito es tener un salario todos los meses y que otros decidan por ellos. Esa gente aburrida que son médicos, ingenieros y contadores y que generalmente son los hijos de los ricos. Y entonces, claro, ella defiende su posición aquí. La universidad. Fui a la escuela de oficios. Hay muy buenos programadores en Google, Apple y Microsoft que solo con un curso fueron contratados. Ni de broma. Ahí sí, no me jodas, Coloso de Rodas. Con un curso de informática inicial te va a contratar Google, Microsoft, Apple e IBM. Ajá. Bueno, pero total, mentir, ¿qué más da? Conseguir esos trabajos con buen pago y beneficios es posible sin birrete de graduado. Conseguir esos trabajos sin birrete, y tienes esos trabajos y beneficios. Beneficios llevan a las prestaciones. Por ejemplo, un seguro médico que te pagas tú junto con tu empleador, pero que tiene un límite a partir del cual pues, ya no te pagan nada y te mueres. Aunque seas el creador de The Hulk, como vimos el otro día. ¿Y qué hay de los emprendedores? Existe un niño que gana millones con su juego en Amazon. Hay un niño que gana millones con su juego en Amazon. Bien, los docenas de niños, de millones de niños de Estados Unidos, lo que tienen que hacer es juegos en Amazon. Utilizar la casuística de lo excepcional como baremo de la media poblacional es el peor tipo de manipulación. Esto es tan demagógico como López Obrador, tan demagógico como el peor demagogo que ustedes hayan encontrado en la vida, pero mormón y con musiquita, y cantando en español al menos muy mal. Juego en Amazon. ¡Hay potentados vendiendo dulces por montón! Oh. Potentados vendiendo dulces por montón. El intermediarismo, como es, tú compras dulces, los vendes. Compras, como era la historia estadounidense clásica, compras una manzana en 2 céntimos, la pules para que brille mucho y la vendes en 4 céntimos, con lo cual compras 2 manzanas y las pules y las vendes ya en 8 céntimos. Y así sucesivamente, pues vas a poder vender manzanas a $2 y sin que te puedas comer ninguna. Pero está bien, ¿no? Hiciste dinero. ¡Potentados vendiendo dulces por montón! No importa tu edad, en la época en que estamos sin un título, igual puedes lograrlo. ¿O no? Pero si comparan lo que pagan con lo que les dan, huirían de los 1.7 billones de dólares de deuda al estudiar para trabajos de oficina que la IA reemplazará.
médicos, ingenieros, contadores van a ser sustituidos por la IA. No. Estás diciendo que van a estudiar para trabajos de oficina que la IA reemplazará, pero los programadores de Google no. Que algunos de sus trabajos efectivamente serán reemplazados o ocupados parcialmente por la inteligencia artificial. ¿Se dieron cuenta del engaño? Ahora ya no era estudiar medicina, ingeniería y contabilidad, sino trabajos que la IA iba a reemplazar. Entonces mejor sé obrero manual. Hombre, si tu familia todos tantos siglos o milenios fueron trabajadores manuales sin tomar decisiones en su sociedad. Eran obedientes, eran tranquilos, no eran ciudadanos ni cosa por el estilo. Y ahora tú quieres ser médico, pudiendo ser vasallo y siendo carpintero. Los carpinteros cobran un dineral, por lo menos aquí en España, debo decirlo. Pero no todo mundo puede serlo. Me molesta mucho lo que hay, la forma en que se maneja el mensaje, porque se puede manejar de otras muchas maneras, pero ninguna de ellas sería acorde a la ideología que mueve esta gente. Y la ideología que mueven es la que me preocupa de manera especial, porque esto mañana lo tienen los de Vox en sus stands por aquí. Así que esa es la historia. Lo que nos cuenta la derecha contra la universidad de usted, que como yo es hijo o nieto de aldeanos. Siempre recordaré que mi bisabuelo aquí en España, en la fe de bautismo de mi abuelo, dice Miguel Huerta, de oficio labrador. Y por algo no estoy yo a 1 hora de aquí labrando una pequeña parcela, sino haciendo vídeos en YouTube y traduciendo cuestiones técnicas en Estados Unidos. Y eso es lo que muchos de la nueva oligarquía quieren quitarnos. Deja de ser ciudadano, vuelve a ser un buen vasallo. Saludos, amiguitos. No sé. No sé, cuando alguien agarra y escribe 25 mensajes a la vez, lo tiendo a banear, tengan cuidado. Estaba viendo un video de Diego Rosarín antes de ver y lo que diferencia entre la honestidad de Mauricio y la deshonestidad de ese influencer. Yo no lo veo. Como digo, alguna vez tuvimos un brevísimo intercambio por internet, por Twitter, y me bloqueó. Yo dije, pues si no le interesa a mí, pues a mí tampoco. Mauricio, ¿por qué aquí en México hay personas tan enajenadas y fanáticas con el gobierno actual? Por motivos diversos. Algunos porque están cobrando, algunos porque tienen poder por primera vez en su vida, poder que siempre quisieron, y sobre lo cual hablé ampliamente hace 2 semanas en la izquierda que no lo es en México, ¿no? Otros porque les dan dinero, y bueno, pues si por lo menos tienes garantizado cada tanto tiempo que te ingresan en la tarjeta, pues, agradeces la mano que te da de comer, ¿no? No te está dando más, no tienes otra forma de hacerte con esos ingresos. Nadie te está enseñando oficios, nadie te está enseñando formas de organización vecinal, nadie te está enseñando a comercializar tus productos, nadie te está enseñando a cultivar mejor con fertilizantes. Uy, no fertilizantes, ¿no? Uy, vienen Álvarez Bulla y Sheinbaum y se enojan. Y luego tienes que usar plaguicidas. Uy, plaguicidas, no, qué barbaridad. ¿Cómo vas a matar a las pobrecitas plagas? No, tú pierdes el 40% de tu cosecha y luego total te llegará tu ingreso en la tarjeta, ¿no? Mucha gente por eso, otros porque la esperanza muere al último. Otros porque la esperanza muere al último. Bueno. A ver. Están teniendo un diálogo
entre ustedes que no me sirve, que no creo que sirva a nadie. Robert Owen, siempre le digo, sí les cambio los nombres a todos. Esto ya lo saben ustedes. Es Robert Owen. Yo le cambio el nombre a la gente siempre. Diálogos internos, diálogos internos, diálogos internos. De Dover dije del rock en español, no en español, no, pero yo digo que es del rock mundial. La voz de Cristina Llanos es de lo mejor del rock mundial. De niveles Bonnie Tyler, de niveles Hart, de las hermanas Wilson, de ese nivel estamos hablando. La voz de Cristina Llanos, de Dani Villarreal, o de Paulina Villarreal. A ver, pues es que están conversando ustedes. ¿Es Israel el único estado creado por adhesión a una creencia religiosa determinada, judaísmo? No. Todas las repúblicas islámicas están creadas por adhesión a una creencia religiosa. Y el Sacro Imperio Romano Germánico pues no era precisamente no cristiano. Carlos Vallarta, si es chistoso, pues te diviertes. Que ¿Greta es una oportunista o es genuino lo que hace? Mira, yo creo que era genuina cuando empezó, luego se dio cuenta de... A su hermana le estaban criando sus padres para que fuera la gran líder feminista, pero al parecer a la niña no le hizo gracia el asunto. Pero yo lo dije, y déjenme ver si lo encuentro y lo pongo aquí. Porque el otro día lo dije y vamos a buscar a nuestro profeta, ya nos las fumamos. Sí. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer una captura de pantalla rápidamente y a ponerlo aquí junto a nosotros. Aquí tenemos ustedes, esto dije el otro día. Dije, he recibido un mensaje telepatético de Nos las fumamos, el profeta de la mofeta, quien advierte a un mundo desprevenido que en pocos días o semanas se anunciará el nuevo libro de Greta Thunberg, que la fuerza te retuerza. Y así estoy yo afirmando, junto con, por supuesto, Nos las fumamos, el profeta de la mofeta, que en unas semanas más, ya como Summer Book, como libro para el verano, aparecerá el nuevo volumen firmado, que no forzosamente escrito, por Greta Thunberg. ¿En qué me baso? En su reaparición en la escena internacional. En los últimos años, cada vez que reaparece, saca un libro. Entonces, pues yo creo que esta es una posibilidad real. Yo creo que es alguien a quien la inflaron enormemente, le han hecho un daño enorme, yo creo, porque le han hecho creer que lo que hacía falta era gritar y no cambiar las cosas, o que gritar iba a cambiar las cosas. Y creó conciencia. Yo no creo que haya creado ninguna conciencia. Yo creo que todo el mundo sabía perfectamente lo que ella estaba diciendo. Se sabía desde décadas atrás. Y no creo que haya impulsado el cambio. Creo que sirvió para el onanismo del activismo inservible. Mira, ¿qué es activismo en Gaza en este momento? Activismo es el que hace José Andrés. José Andrés tiene cocinas y está dándole de comer a la gente. Salir a la calle a gritar que Israel es genocida es onanismo activista. No va a cambiar absolutamente nada. Si tú le exiges a tu gobierno que rompa relaciones con Israel y haces movilizaciones para que se haga algo, es distinto. Pero si solo quieres, y como la gente me ha dicho a mí, Israel es un genocidio, bueno, no lo es legalmente, porque es el Tribunal Penal Internacional el que determina si se han cumplido los requisitos que el Tratado sobre Genocidio de 1948 si se han cumplido los requisitos de ese tratado para considerarlo genocidio o no. Mientras el Tribunal Penal Internacional no lo haga, pues no es
no, legalmente no lo es, aunque te dé mucho gusto. No, tienes que aceptar que es un genocidio. Me molesta, miren, a mí me ladran, ¿no? Tienes que decir que es un genocidio. Vale, lo digo. ¿Y qué cambió? Te hice tu orgasmito activista. Ay, ya, Mauricio lo aceptó, es genocidio. Pero no significa nada. Entonces, esas inservibilidades autocomplacientes del activismo a mí me parecen horrorosas. Cambia las cosas, haz cosas. José Andrés hace cosas. Y no lo ven ustedes en todos lados como Greta Thunberg. Yo creo que es preferible ser así. Entonces, y creo que a Greta Thunberg le enseñaron eso. Ella decía, cuando le preguntaron si quería iba a estudiar, terminaba el bachillerato, iba a la universidad, le preguntaron, ¿tú vas a estudiar científico del clima, lógicamente? Decía, no, si ese asunto ya está resuelto, solo falta implementarlo. No, no es cierto, no está resuelto. Y a veces el uso de las renovables no está lo suficiente técnicamente bien organizado y pueden generarse problemas. Todavía no tenemos forma de sustituir a todo el gas natural que usamos. Tenemos que seguir trabajando sobre eso, y independientemente de que no haya voluntad política en muchos lados, especialmente ahora en Estados Unidos, ¿no? Bueno, desafortunadamente no puedo seguir con el chat porque están teniendo un diálogo ustedes, que se están peleando entre ustedes, con alguien que se llama Avispa Ojo y que está peleándose con todos. Así que pues dejamos eso y vamos a hablar de otra cosa. Son las 9:36. Entonces, por lo tanto, insisto ya que no podemos hablar del chat porque el chat lo tienen copado. No hagan eso, en serio, se los pido por favor, ¿no? Si tienen diálogos personales, ábranse un Discord y se llevan a la gente del chat que quiera dialogar con ustedes. Pero este es el chat de este canal y de este streaming en concreto. Estamos hablando de este streaming y no de lo que le duele a tu abuelita. Salvo que podamos hacer algo por tu abuelita, en cuyo caso, por supuesto, adelante. Creo que su canal no crece porque no es escandaloso. Yo trato de difundirlo, pero la antigua idea socialista y ateo hace que algunos conocidos míos sean renuentes a escucharlo. Pues sí, diles que no soy, diles que soy un canal religioso que les va a dar el secreto para llegar al paraíso. Bueno, vamos a, como deberíamos hacer todas las veces, vamos a hacer los comentarios que en esta ocasión se llaman comentarios perdularios. Iba a hacer un concurso para ver qué quiere decir perdularios, pero como está el chat, ni lo intento. Comentarios. Gracias, Víctor Alejandro, por el superchat, por supuesto. Y deseamos que tenemos los comentarios perdularios. Yo tengo que encontrar dónde tengo todos los comentarios para ir respondiendo. Entonces, empezamos con Enrique Jorge VN9DZ. Madre mía. Me respondiste una pregunta que casi me había hecho. ¿Se puede ser espiritual sin un Dios? Deberías contarnos más de tu espiritualidad. Yo le dije, ve todos mis vídeos sobre música, sobre artes plásticas, sobre cine y teatro. Yo he escrito poesía, yo he escrito novelas. Quiero ser pintor, soy muy malo, he escrito muchas canciones. La espiritualidad es la experiencia intensa, emocional, interna. No tiene nada que ver con el espíritu como sinónimo de alma. Entonces, yo creo que los ateos podemos tener una vida, y tenemos, yo en mi caso, una vida espiritual intensa, porque nos emociona lo que pasa a nuestro alrededor, para bien o para mal. Sea un partido de baloncesto en el que yo disfruto muchísimo, yo estoy viendo, lo he contado, el baloncesto femenil de Estados Unidos ahora, mañana vuelve a jugar mi equipo.
y regresa la estrella. Me emociona ver el fútbol, la Copa de las Naciones, y ya me molesta ver los penales porque eso es el antifútbol. Me emociona. Ayer iba yo con mi hijo a una ciudad cercana y venía saliendo de la estación de tren una niña no levantaba 1 metro del suelo, que traía un perrito salchicha de este tamaño, tenía abrazada a su perrito salchicha la niña. A mí me enternece, me genera una alegría. Sé el amor que un niño siente por su perro y sé el amor que un perro siente por su niño. Mi perro siente el amor por su niño extraordinario. Pese a que su niño ya tiene medio un 82. La música me genera una vida emocional intensa. La pintura, la escultura, la poesía, la literatura, la música. Vivo rodeado de música, oigo música todo el tiempo que puedo, todos los días. Eso es una vida espiritual. No es una vida trascendente y mística, es una vida espiritual de emociones que puedes compartir con otras personas. Yo creo que eso es. Me dice Bigman 3122, Maestro Schwartz, ¿a usted le gusta Star Wars o es fan de alguna otra franquicia popular en particular, como Planet of the Apes, Star Trek o Doctor Who? Y le contesto, ante todo, soy Trekkie. Vi algunas temporadas de Doctor Who, pero vamos, cuando Doctor Who era en blanco y negro. He visto algo de después. Y de Star Wars me quedo con la trilogía original y Planeta de los Simios no creo que sea una serie que merezca la pena seguirse. Pero el otro día veía yo algo que era muy interesante, ya saliéndome de la respuesta que di. Es que Star Wars es una gran aventura del bien contra el mal. ¿Sí? Y en todo caso se trata de la esperanza y de la posibilidad de salir adelante. Pero Star Trek se trata de la realidad. Star Trek es la esencia misma de la ciencia ficción como yo siempre la concebí. Y como la concebía también el creador de La Dimensión Desconocida, Rod Serling. Es decir, la ciencia ficción te permite aplicar una lente sobre la realidad. Te alejas de la realidad y la ves con una lente diferente. Entonces, si tú tratas la historia de un humano y un extraterrestre que están en una guerra, que pertenecen a los ejércitos de dos especies que están en guerra y que acaban en el mismo planeta y se tienen que ayudar para sobrevivir, y haces una película como Enemigo Mío con Dennis Quaid, y ahí no me acuerdo quién es el extraterrestre, el magnífico, estás tratando todos los problemas de las confrontaciones raciales en muchos países, pero la estás tratando desde la lente de la ciencia ficción, entonces no parece que estés hablando de racismo. Star Trek es la gran, y yo lo he dicho muchas veces, la gran serie socialdemócrata, la serie que plantea lo que soñamos los socialdemócratas en un mundo post-escasez, en un mundo donde haya prosperidad para todos, pero con justicia y libertad, no solo con prosperidad material. Es la gran utopía socialdemócrata de Star Trek, ¿no? Y por lo tanto siempre seré mucho más aficionado a Star Trek que a cualquier otra cosa. Luego aquí me dice Víctor 9, que se puso un cabreo brutal. ¿Cómo es posible que no haya usted podido reconocer ninguno de los beneficios materiales? Quiero señalar que materiales se ponen en mayúsculas. ¿Qué AMLO ayudó a construir en México? Respuesta, porque la izquierda suya es el reconocimiento que se le dé a usted y a sus palabras. Los hechos le valen queso. La izquierda ni el reconocimiento a mí, pues ninguno, mijo, pero bueno. Entonces le contesté, mira, hazme la lista. Y entonces se ganó el premio Elton. Tren Maya, aeropuerto transísmico, rescatar Pemex y Comisión Federal de Electricidad, subir el presupuesto de 5 billones a más de 9 billones en 6 años. Ahí está la lista. Le iba a hacer una lista más grande googleando, pero me desanimé porque todo lo que yo le diga debió usted saberlo y no le importó. Y emojis, como si fuera una niña de 9 años en Japón, ¿no? Así que no crea que busco convencerlo, sino exhibirlo como el amargado antimaterialista que es usted. Solo vive para su propio ego. Y más emojis, ¿no? Entonces le contesto.
Tren Maya, desastre ecológico, destrucción del sistema de ríos subterráneos, negocio de unos pocos, su utilización es bajísima, costó el triple de lo presupuestado y solo en 2024 perdió 1.223 millones de pesos y todo es para el ejército, no entra dinero en las arcas nacionales. Aeropuerto, problemas de diseño, sobrecostos, baja utilización y todo es para el ejército, no entra dinero en las arcas nacionales. Pemex, rescatado, ha perdido 780.500 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad, rescatada por el defraudador electoral del 88, ya perdió 271.574 millones de pesos. No hay beneficio material, hay 1 billón de pesos, millón de millones, 12 ceros, de pesos tirados a la basura. ¿De qué sirve subir el presupuesto si no tienes medicamentos, si no hay aumento de salario para los maestros, si dependes de las remesas de la gente a la que los sucesivos gobiernos han echado del país, si no inviertes en ciencia, si no haces nada más que regalarle dinero a millones de personas cada mes? Esto, aquí hago un paréntesis. A un amigo mío, gran periodista vasco, él no sabía cómo funcionaba el tema de las pensiones y las becas en México. Cuando le dije que se le daba un ingreso mensual a 25 millones de personas, le volaba la cabeza. ¿Cómo es posible? Pues muy fácil, si todos los ingresos, todo el presupuesto del país lo usas para eso. Pero ¿cómo a tantos millones de personas? Son las cifras del gobierno, le pasé los enlaces y demás. Y termina mi respuesta. Claro que lo sabía, claro que me importa y claro que por eso detesto este gobierno de pseudoizquierda. Tus insultos son irrelevantes, tu ignorancia es penosa. Y entonces me acusó de ser monetarista por ser demasiado material. Ya no le contesté. Dan Lara, 5763. Tristemente para la izquierda la mayoría terminan igual: pobreza, represión, unos cuantos ricos. Entonces esto sí es la izquierda. Digo cierto, la pobreza de Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Bélgica, Suecia, Portugal, Eslovenia, los Balcanes, España, Nueva Zelanda, Canadá, todos esos países donde el socialismo democrático ha gobernado, gobierna o está luchando por volver a gobernar. Pobreza, represión, ay, hijos míos. Bueno, Ed Hunter 8585, discos para iniciarse en el blues. Saludos. Ok, aquí, opinión personal, no se enojen los que sean blueseros. Primero, las grabaciones completas de Robert Johnson. Segundo, de Junior Wells. Uy, voy a poner la lista, man. Deja ver si la puedo hacer ahora mismo. Sí puedo. ¿Me dan un segundo? Gracias. ¿No me lo dan? Lo siento. Pero vamos a tratar de... Porque si no, no sirve de nada que lo lea yo hacia lo bobo. Perdón. Yo sé que esto es horrible, pero vamos a intentar sacarlo adelante. Esto tenía que haberlo hecho a la hora que preparé Yo llego aquí 1 hora antes de empezar el streaming para prepararlo. Bueno. Discos para iniciarse en el blues, las grabaciones completas de Robert Johnson. Son 2 discos los que hizo en su vida. Junior Wells, Hoodoo Man Blues. Buddy Guy, Damn Right I've Got the Blues. Buddy Guy es el último sobreviviente. Los guitarristas más maravillosos del mundo. Big Mama Thornton, Stronger Than Dirt. La reina, la que escribió Ball and Chain, que hizo famosa Janis Joplin después, que también fue la primera que grabó Hound Dog antes que Elvis Presley. Songhouse, Death Letter. Songhouse es fundamentalísimo. Lead Belly, The Midnight Special and Other Southern Prison Songs. Howling Wolf, Moaning in the Moonlight. Howling Wolf es fundamental, es un tipo maravilloso. Es tan grande, además, un tipo como de 2 metros de alto que las guitarras parecían mandolinas, ¿no? Y tienes luego gente como algunos, Larkin Poe y The Warning, que son chicas de baja estatura y que las mandolinas parecen guitarras. Sonny Boy Williamson II, His Best.
el mejor armoniquero o uno de los mejores armoniqueros de la historia, Muddy Waters, The Best of Muddy Waters. Muddy Waters es uno de los creadores del blues eléctrico, es decir, los que pasan de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica, del blues del Delta al blues de Chicago. Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. Nadie ha tocado la guitarra como Stevie Ray. Su pérdida fue una de las grandes pérdidas de la guitarra en el mundo. Janis Joplin, Cheap Thrills, su primer disco con Big Brother and the Holding Company, aunque todos sus discos son maravillosos. Danielle Nicole, que es una bajista que está trabajando hoy en día. Creo que junto con Buddy Guy son los únicos que están todavía en activo. Danielle Nicole, Cry No More, es una mujer maravillosa, canta dejando la vida cada vez que canta y canta todas las noches en un club. Y en cada canción deja la vida y eso se admira, como se le admira a The Warning, por supuesto. Igual que Larkin Poe, Blood Harmony, su último disco, las hermanas Larkin Poe, que acaban de hacer su última gira, por cierto, con Rebeca, la primera voz, embarazada. Eso, y puedes ver más en el disco, en el video que hice de el blues más música, porque aquí sobre todo me dediqué a contar qué era el blues, porque estaba yo hasta el gorro de la gente que te dice que el blues toma del espiritual, del dolor de los negros esclavos. No tiene nada que ver con eso. El blues nace entre negros libres, con muchos problemas, pero libres, y se trata, y te lo dicen todos los grandes bluesmen, empezando por el jefe Son House, se trata el blues principalmente de un hombre y una mujer. 90% es eso. Hernán Torres, 14. Una sola pregunta. ¿Y qué es la verdad en medio de la estupidez? La única esperanza. Juan Aro Corbera, 79, dice: soy de izquierda, pero esta mierda de guerra me ha cambiado toda mi manera de ver las cosas, la política y las relaciones. Cuando empecé a oír pseudocomunistas y progres chupiguay de la cierta izquierda española escampando la propaganda putinguera, todo mi mundo cambió. Ahora mismo soy de izquierdas huérfano. Y te entiendo. Yo soy de izquierda socialdemócrata, pero mi partido de izquierda socialdemócrata, que es el PSOE, apoya a Ucrania. Si no lo apoyara, probablemente no estaría yo allí, fíjate. Mauricio, usted y los proucranianos ayudarían mejor a Ucrania yendo al frente. Fíjate, este siempre, me lo han dicho muchas veces, 2 años y 3 meses de guerra, muchos me lo han dicho, que me debería ir al frente. A mi edad puedo aportar experiencia y malicia, pero físicamente no estoy en las mejores condiciones del mundo para estar en el frente, pero lo curioso es que no le dicen a Pablo Iglesias que se vaya al frente, o al coronel Baños que se vaya al frente, ¿verdad? A Iker Jiménez, a ellos no les dicen que se vayan al frente, me dicen que me vaya al frente yo. Y entonces le sugerí lo siguiente a José Luis Hidalgo, no me ha respondido. Si me prometes que tú vas a estar en las filas rusas que mandan a la picadora de carne, allí te veo. No contestó, no sé por qué la gente es así. Un metalero que no conoce un porro, porque decía yo que yo nunca consumí drogas, dice: don Mauricio, no abuse de nosotros los creyentes. Y le digo: a ver. No soy metalero, soy rockero. I know, it's only rock and roll, but I like it. Soy rockero, antidrogas. Como Angus Young, el guitarrista de AC/DC, como Jethro Tull, como Frank Zappa, como Roger Daltrey, el cantante de The Who, como Gene Simmons, el líder y bajista de Kiss, y como Bruce Springsteen. No estoy en mala compañía, como rockero antidrogas. Y me dice Rubén Hernández, 3580, demasiadas afirmaciones para un escéptico. Me encanta cuando ponen escéptico entre comillas, porque sé exactamente lo que quieren decir. ¿Es eso? O cuando te dicen pseudoescéptico. Ay, es que ustedes los pseudoescépticos. Ay, que es un escéptico de verdad. Un escéptico de verdad, a sus ojos, es un creyente. Y entonces me pregunta, ¿cómo le haces para estar en posesión de tantas verdades? Yo no dije estar en posesión de ninguna. Pero cuando cuento lo que ha pasado en México, en la izquierda, una izquierda en la que yo viví tantos años, pues le respondo, independientemente de que sean verdades o no, ¿cómo lo traduzco así? ¿Cómo le haces para saber tanto? En vez de estar en posesión de tantas verdades. Y le digo: mira, estudiar, leer, vivir. Deberías intentar al menos una de las tres. Ya no te pido militar, conocer y pensar,
porque te puedes hacer un tirón muscular. Este era otro Paddleton, pero bueno. Rambi Chentín dice, creo que el que dijo libertad para ser libres fue Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren fue un político de izquierda chileno, fundador del Partido Comunista Chileno, por cierto. Y curiosamente es la historia exactamente al revés. Y por eso creo que vale la pena volverla a contar. Recabarren, cuando Lenin convoca a hacer la Tercera Internacional, convoca a los que entonces eran los partidos socialistas del mundo. Y el Partido Socialista Chileno fue, encabezado por Luis Emilio Recabarren, que acepta el liderazgo de Lenin, y el liderazgo político e ideológico de Vladimir Lenin. Y entonces acepta los puntos de integrarse a la Tercera Internacional Comunista y con los preceptos de la Tercera Internacional funda el Partido Comunista Chileno. Lo que le pasó al PSOE es exactamente lo opuesto. La frase que tengo allí siempre de libertad para ser libres es de Fernando de los Ríos, que fue representante del Partido Socialista Obrero Español ante Lenin cuando se convocó la Tercera Internacional. El rechazo de Lenin a la libertad hizo que el PSOE nunca se uniera a la Tercera Internacional. Después de que Lenin, esto no lo cuento allí, así no, sí lo cuento, entonces ahora lo digo. Curiosamente, en España lo que pasó fue que un grupo se escindió del Partido Socialista Obrero Español para crear el Partido Comunista de España, que es fiel a Lenin, o fue fiel a Lenin y a la Tercera Internacional. El PSOE dijo no, porque le interesaba más el tema de la libertad. La historia es esta. En la conversación que tuvo Fernando de los Ríos con Lenin, después de que éste le contó su visión del mundo y su visión del socialismo, y etcétera, etcétera, la organización del pueblo y la dictadura del proletariado y de los Ríos le preguntó, bueno, ¿y la libertad? Y Lenin preguntó, ¿libertad para qué? Entonces Fernando de los Ríos dijo, libertad para ser libres. Y esa convicción sobre la libertad como parte fundamental del socialismo ha sido piedra angular de los principios del PSOE y de gente como yo durante estos 105 años. Yo tengo menos de los 105 años que han transcurrido desde que el Partido Socialista Obrero Español, que era marxista, eso no se le quitó hasta el 74, a mí se me quitó más o menos por la misma época, pero se negaba a un socialismo sin libertad, ¿no? Y finalmente me dice Leonardo Miguel Torres García, 8927, si bien existen muchas especies donde existe la homosexualidad, es un componente social. Solo conozco una especie donde esa homosexualidad se convierte en muchos casos en el único atributo de los individuos. Bueno, es el único, entiendo lo que quiere decir. Como persona bisexual lo entiendo, y aunque parezca homofóbico, sí. Imagina encontrarte con muchas personas cuyo único atributo es presumir su sexualidad a diestra y siniestra. No quiere decir atributo. Gente que define su identidad a partir de su homosexualidad. Y le digo que no significa nada en términos de sexualidad, porque es una característica esencialmente humana. Otros definen toda su identidad con su equipo de fútbol, su musculatura de gimnasio, su ropa o su barrio. Y eso tampoco lo hace ninguna otra especie. Pero nada de eso implica una condena al fútbol, los gimnasios o los barrios, ni a la homosexualidad o a la intersexualidad. Es decir, si hay gente que lleva las cosas a un extremo y eso lo convierte en su identidad, no tiene nada que ver con la sexualidad, es un rasgo humano y es un rasgo cultural impuesto y fomentado recientemente por toda la política de identidades donde te dicen que tienes que definirte de acuerdo a una identidad o a algunas identidades interseccionales que te permitan enfrentarte al mundo desde tu identidad contra las demás identidades en la guerra de identidades en la que crea el posmodernismo, ¿no? Y Judith Butler y toda esta basura de gente. Pero no tiene nada que ver, pues, con eso. Ese es el final de nuestros comentarios y vamos a ver qué más tenemos para terminar, porque nos quedan un par de minutos, que pueden ser 4, tampoco pasa nada. Víctor Alejandro me dice, como programador necesitas demostrar un amplio dominio y conocimiento de las tecnologías que usarás y de solución de problemas. Puedes hacerlo sin título, claro, con un curso, ni de chiste. Ley del Bosque también resaltó, programador en solo un curso, todo bien hasta que las molestas matemáticas asoman las narices y se notan las carencias. Oscar Toledo, terrible vídeo. En resumen,
No aspiren a más que ser solo obreros que serán reemplazados por robots. Víctor Alejandro, además de las matemáticas, cosa básica, se valora la experiencia en proyectos y tu capacidad de aprender del negocio, adaptarte a requerimientos y más. Eso hace la diferencia entre un buen sueldo y un magnífico sueldo. Carla Sigoraya dice, imagino que fue Juan Ramón Rayo quien escribió ese guión. Pues no, fíjate. No he mencionado a Rayo, me había mencionado a La Calle y a Laje, que forman el gran triunvirato neofacha, ¿no? Es de Diego Rosarín, se pegó un viaje a Rusia hace poquito y es suficiente como para saber que es un tonto útil o un agente como INA. No lo sé. Educarse como electricista son de 20 a 30 mil dólares, no todos pueden y de paso no se ofrecen gratuitos y si lo son, son espacios muy limitados, me lo dice Carolina Infante, que vive allá. Además, el nivel de riesgo de esos oficios es alto. Tú mismo pagas tu seguridad, servicios médicos, no tienes sindicato, los impuestos. Claro, cuando trabajas por tu cuenta, tienes muchas ventajas, pero tienes muchas desventajas. Una de ellas es, en Estados Unidos tienes que pagar tu propio seguro médico. Yo aquí, como autónomo que soy, pues no soy empleado de nadie, como autónomo pago mi propia seguridad social, pero pagas 300 euros al mes. Y eso no solo te paga la seguridad social, o sea, la atención médica tuya y de tu familia, sino que te paga la pensión si algún día decides jubilarte. Mi caso es distinto, yo no ando tratando de jubilarme. Repite Carolina Infante que la educación como electricista, albañil, peluquería, cocina y cosas así tienen costo de 20 a 30 mil dólares. Nomás se ofrecen en las escuelas, si las ofrecen son en escuelas muy limitadas. Claro, porque no tienen el concepto de la educación pública, salvo las escuelas públicas que en este momento, como le han encargado el Departamento de Educación a una señora que viene de la lucha libre, la esposa del dueño de la WWF, era la WF, cambió de nombre varias veces, no me acuerdo cuál es ahora, pero la World Wrestling Federation o la World algo Federation, la Federación Mundial de Lucha Libre de Estados Unidos, el dueño es el tal McMahon, donde ya actuó alguna vez por ahí Donald Trump como personaje en la lucha libre, y la esposa de él es la actual secretaria de Educación en los Estados Unidos, y su objetivo como secretaria de Educación es la demolición de la Secretaría de Educación y acabar con la educación pública de Estados Unidos. Quiero recordar que José Andrés dejó de servir comidas en Gaza desde que le mataron a los trabajadores de su ONG. No lo sé, yo sé que siguen trabajando. World Central Kitchen sigue trabajando en Gaza. Lo podemos confirmar ahora mismo, mira. Es lo bueno de tener internet. La gente, ¡ay, internet, qué malo! World Central Kitchen. Si alguien conoce a José Andrés, ¿le puede decir que lo sigo queriendo invitar al canal? No, mira, el ataque al convoy de World Central Kitchen fue el 1 de abril de 2024. Murieron 7 trabajadores de ayuda. Son trabajadores voluntarios con los que trabaja José Andrés. Pero estoy leyendo que el 27 de marzo un voluntario del World Central Kitchen fue muerto por un ataque israelí en Gaza y por lo tanto eso significa, vamos a ver en el último mes que hay, 59 minutos Hamas atacó a gente que estaba repartiendo dinero, pero sí está todavía dando comidas José Andrés. Díganle si lo conocen, que por favor. Dice Carolina, tengo un trabajo de medio tiempo, unas 20 o 25 horas a la semana. Tengo que trabajar algunos fines de semana. Me pagan solo 16 dólares la hora. No tengo ningún beneficio, dígame usted. Gasolina a $3.30 el galón. Estados Unidos es un país que ha sido magnífico para la generación de riqueza y hay que aprender mucho de las formas de generación de riqueza de Estados Unidos. Estados Unidos debería aprender de los países socialdemócratas sobre la distribución de la riqueza.
Estamos en un canal de Discord para el canal, ábranlo, tienen mi apoyo. ¿Crees que los certámenes de belleza deberían desaparecer? No, ¿por qué? Ni de hombres ni de mujeres, ni de perros, ni de gatos. La apreciación estética tiene lo suyo. Mira, hoy es muy difícil hablar, por ejemplo, de la belleza femenina. Yo me dediqué años a la fotografía de retrato femenino, y de desnudo y de retrato emocional. Mi exploración era la belleza de la mujer en todas sus formas. Y ahora parece que eso está mal. No lo creo, no creo. Creo que evidentemente no es el único parámetro, pero es un parámetro en el que los seres humanos siempre nos fijamos en la belleza. Interior y exterior, si quieres. Pero no veo por qué la apreciación de algo me resulta estéticamente placentero contemplarlo, tenga que ser maligno. Te voy a decir peor. Si una chica se le queda viendo a un chico, no se siente agredido, no siente que hay agresión. Si un chico se le queda viendo a una chica, se siente que hay agresión. Si hay una muchacha sola y alguien se acerca y le dice, oye, te invito a una cerveza, pues puedes sentir que es... Si estás tú solo y viene una chica y te ofrece una cerveza, no vas a sentir lo mismo. Obviamente hay muchas razones de todo esto, no lo estoy hipersimplificando. Pero lo que quiero decir es que todos los seres humanos tenemos atracción hacia lo hermoso. Y sea cultural o sea natural, me da igual. Hay una natural apreciación de la belleza. Y en el caso del cuerpo humano, no creo que sea totalmente cultural. Porque la mujer está mejor diseñada que el hombre. Esto hay que contarlo, y no sé si lo puedo contar ahora. Pero todo el cuerpo femenino está mejor diseñado que el cuerpo del hombre, en todos los sentidos. Es más resistente, tiene características de supervivencia mucho más eficaces a largo plazo que las del hombre. ¿Por qué? Pues una vez que tú te reprodujiste, pues puedes traer la comida, pero no eres muy útil. Cambió la madre, es madre de 18 años. Y el cuerpo de la mujer está diseñado para esto. No está diseñado por Dios, sino que la expresión evolutiva genera una serie de características en el cuerpo de la hembra femenina que analizó muy brillantemente, por cierto, Desmond Morris, el antropólogo. Tiene un libro maravilloso sobre el tema que a mí me sirvió mucho para mis proyectos fotográficos, ¿no? Entonces, yo no creo que deban desaparecer porque alguien siente, y es que es un ideal de belleza. Sí, todos tenemos ideales de belleza, estamos conscientes que ni correspondemos a él, ni es forzosamente lo que vamos a tener, pero eso no quiere decir que no lo disfrutemos. No todos los griegos eran como las esculturas griegas, o los romanos como las esculturas romanas, pero lo que nos pintan es el ideal de belleza, al que no correspondemos la gran mayoría de los seres humanos. So fucking what? ¿Qué importa? Si su contemplación te genera un placer estético. Y ojo que digo un placer estético. No que sea fotografía erótica, yo lo comentaba con mis modelos. El cuerpo humano es erótico por naturaleza, por su mera existencia. Entonces, no veo para qué quiero hacer yo fotografía erótica. Ya está el erotismo en el cuerpo humano. Vamos a explorar todo lo demás, pues esa parte está resuelta. Y generalmente estaban de acuerdo conmigo las docenas y docenas de chicas que trabajaron conmigo a lo largo de los años. Así que no. La banda Warcry es la segunda vez que me preguntan. No los conozco. Dijo Lemmy, cree en el rock and roll, es la única religión que no te va a decepcionar. Bueno, Lemmy era Lemmy. Dee Snider. Dee Snider es el otro que tampoco, ni drogas ni alcohol. Y eso de mis jefes, primero que nada, porque tiene el gran himno del rock, que es We're Not Gonna Take It, por supuesto. Y I Wanna Rock, el segundo, pero sobre todo por la forma en que destrozó al Senado estadounidense
en aquella ocasión en la que hizo su presentación, fue interrogado por el vicepresidente, ¿cómo se llama? El que cree que inventó Internet, y su esposa. Dee Snider es uno de los grandes rockeros, lo quiero muchísimo, y también es del equipo de no queremos drogas. ¿Se puede ser liberal y de izquierda al mismo tiempo? No, liberal económico no. El liberalismo económico es lo opuesto a una idea socialista de la economía. Es decir, que el mercado mande con sus fuerzas propias y con la mano invisible del mercado. Pues es lo contrario a lo que planteamos nosotros, que es que, dejamos aquí la mano invisible del mercado. Que es que el mercado y todas las demás actividades sociales tienen que ser reguladas en beneficio de la sociedad. Que no puedes tener tráfico de automóviles sin semáforos, sin límites de velocidad y sin lugares donde no se puede aparcar y sin dirección de marcha de los vehículos y con una serie de características. Y no puedes jugar al fútbol sin reglas y sin árbitro. Y no puedes establecer una escuela sin reglas y sin horarios de entrada y horarios de salida y demás. Ya me cansé de la mano invisible del mercado. Y entonces el liberalismo te plantea lo contrario. Tienes que dejar el mercado totalmente libre y el mercado resuelve las cosas mágicamente. No, nosotros creemos que no. Entonces la regulación del mercado razonable es lo contrario al liberalismo económico. El liberalismo social es más cercano a nosotros, pero como siempre digo, los liberales sociales son más liberales que otra cosa. Los socialdemócratas somos más demócratas que otra cosa. Próximo mundial será en Estados Unidos. ¿Qué pasará con todo el ambiente antiinmigrante? Mucha gente está simplemente recomendando que no veas Estados Unidos. Si quieres ver partidos del mundial, también los hay en Canadá y en México. En México los maestros están luchando por reducir la edad para jubilarse con sueldo completo. Aseguran que a los 50 ya están muy cansados. En otros países se está incrementando. ¿Qué opina? Voy a quedar muy mal. Pero yo opino que hay que retrasar la edad de jubilación porque vivimos más. Porque vivimos más. Y al vivir más, la carga sobre los fondos de pensiones es mayor. Es innegable eso. La gente de mi edad hace 50 años eran ancianos con 1000 problemas de salud que yo no tengo. De todo tipo, físicos, mentales, emocionales. La sociedad misma te empujaba a un lado. No tenías a Mick Jagger a los 82 años cantando. Brian Wilson acaba de morir de 82 años, el gran maestro, el gran compositor de Beach Boys, el compositor de God Only Knows y Wouldn't It Be Nice y Good Vibrations. Una bestia de los mejores genios de la música del rock. Murió a los 82. Yo, si me hubiera jubilado a los 65, que era la edad a la que me debía haber jubilado, tengo mucho tiempo por delante y además no fumo, no bebo, no me drogo y hasta voy al gimnasio. Es un mundo distinto. Si se cansan de ser profesores, que se pongan a ir al campo, que hacen falta brazos para levantar cosechas. No me jodan. Bueno, dicho todo eso, fue un gran error crear Israel, lo he dicho siempre, crear Israel fue un error, pero ya no es corregible. Así como no le puedes devolver California a México, así como no le puedes devolver California a México, ni puedes volver a crear el Imperio Otomano, ni puedes devolverle sus colonias a Inglaterra, no puedes destruir Israel. Tienes que convivir con la realidad de Israel. Fue un error absoluto. Explicable, no podía hacerse de otro modo, sí, pero fue un error. Pero ya no hay nada que hacer. Con esto, Mélenchon agarró eso como bandera para prestigiar el gobierno de Macron. Lo de las jubilaciones. A ver, Mélenchon es un psicópata. Y de ahí no me van a sacar nunca. Hemos terminado.
Bueno, al menos yo he terminado, ustedes sigan si quieren. Hagan el grupo de Discord y cuando empiecen las peleas aquí con alguien como Avispa Ojo, que se puso un poco necio, pues se pasan al Discord y ahí se pelean y aquí seguimos haciendo solamente lo del canal. La semana próxima no sé qué vamos a hacer, pero algo haremos. Y espero que estén ustedes que estén en el a fondo, que estén aquí en nuestro streaming de la revista semanal y que inviten a sus amigos y a sus enemigos que nos acompañen. Vamos a ver el mundo desde otro punto de vista, aunque no sea tan emocionante ni tan clickbaitero como quisieran otros que lo fueran. Al menos yo, a diferencia de otros, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.